bienvenidos a Enciérrate con la ciencia una semana más. Este programa que nos encierra en casa con mucha ciencia y mucha diversión. Hoy tenemos un programa bastante variadito, tenemos mucha temática que podemos abarcar y eso mola. Así que os voy a ir presentando a mis compañeros para que vayáis preparando vuestras preguntas y empecemos. Aquí conmigo tengo a Juan Carlos Gil, Apuntes de Ciencia. Buenas tardes, Juan Carlos. Cuéntame un poco, háblame de ti, haz spam. Hola, muy buenas. Pues soy Juan Carlos y mi medio de red social fundamental es mi Twitter Apuntes de Ciencia. Soy químico físico, hice el doctorado, pero luego me puse a trabajar en la empresa privada y hago software para satélites, que como digo yo, alguien tiene que hacerlos, ¿vale? Porque si no, no vuelan. O sea, que no es... Y es software. Bueno. Así que, como digo también muchas veces, sé un poquito de todo, pero no sé mucho de nada. Así que yo hablaré de lo que me dejéis y estoy encantado de estar aquí otra semana con vosotros. Fenomenal. Tenemos a Héctor Vives con nosotros, Dar Sapiens. Buenas. Pues yo soy astrofísico, aunque el doctorado solo pone en física. Y nada, pues he estudiado cosas desde agujeros negros activos en el centro de galaxias, lentes gravitacionales, materia oscura, galaxias activas, aunque no sea la parte del agujero negro en sí. Y bueno, aquí lo que se pregunte ya veremos si sabemos responder. Sí, además podéis ver a Héctor Vives también en acción algún que otro jueves en Coffee Break, que también sale, y en Twitter es Dar Sapiens. Así que si os gusta mucho Star Wars, tenéis que seguir, que lo sepáis. Es otra de mis áreas de experiencia. Para el currículum. Sí, ¿no? ¿Por qué no? Algo tengo puesto, porque he escrito algún post en inglés sobre física de Star Wars. Así que en el currículum técnicamente está lo de Star Wars. ¡Qué chulo! Bueno, pues hablando de cosmología, pasamos a Ana. Ani Hola. del canal Anisotropía. Ana, cuéntanos, háblanos un poco de ti. Pues yo estudié física también y hice un doctorado en cosmología y me di cuenta que a mí eso de investigar pues no era lo mío. Sí. Y entonces mucho más dar clase, hacer cosas de divulgación. Así que terminé el doctorado, me fui a viajar por el mundo divulgando ciencia. Estuve casi 3 años con el proyecto, puse en marcha el proyecto Acoge a un científico, en el que viajé por toda Latinoamérica divulgando ciencia con mi compañero Ángel. Y nada, terminamos por pandemia mundial. Y ahora pues estoy estudiando para oposiciones de profe de secundaria. Wow. Mucha suerte. Gracias. Ojalá salga muy bien, sí. Sí, sí. Bueno, tenemos a Patricia Sánchez con nosotros, de la parte de biología. Patricia, háblanos de ti, preséntate. Pues bueno, yo soy Patricia, como has dicho, y soy bióloga y doctora en biociencias moleculares. Y nada, yo participo en algunos proyectos de divulgación científica que ahora también están parados por la pandemia, como Cienciaterapia, que es llevar la ciencia a los hospitales para los niños de oncología pediátrica. Y luego también participo en la Semana de la Ciencia de Madrid con la Biotech, que os animo a ver los vídeos de este año, que de hecho Juan Carlos participó y está muy guay su presentación de la ciencia del buceo. Y nada, un honor estar aquí otra vez con vosotros y nada, a ver qué preguntan. Vamos a por ello. Bueno, y yo soy Sara Robisco, me podéis encontrar en redes sociales como @sararc83, que por cierto no lo he dicho, Patricia es @itap, Y 27. mitap27, Ana es @anisotropía. Y yo creo que en Twitter habéis dicho el resto, sí, vuestras ubicaciones. Bueno, podéis encontrarme eso como SaraRC83 y en mi blog Viajando con Ciencia, que aunque lo tengo un poco parado, tengo que retomar. Bueno, pues vamos ahora a por las preguntas. Ah, bueno, no, que soy muy torpe. Se me olvidaba dar las gracias a nuestro patrocinador, que hemos vuelto gracias al grupo GMV, que es un grupo tecnológico español que tiene filiales en España, Estados Unidos, en Alemania, en Francia, Polonia, Portugal, Rumanía, Reino Unido, Holanda, Malasia, Colombia. Vamos, para que digamos
que aquí en España solo hacemos turismo en ladrillo, no. También hay empresas que funcionan. Así que muchísimas gracias a GMV por patrocinarnos. Y vamos a por esas preguntitas que tenemos. Han empezado fuerte con una de biología muy cookie. A ver, Claudio Martino en Twitter, @cjmartino, pregunta: ¿qué similitudes y diferencias existen entre el sistema respiratorio del ser humano y un cetáceo al emerger después de una inmersión a gran profundidad? ¿Las ballenas van liberando el aire al ascender? Pues sí, yo no tengo ni idea de biología ni de fisiología animal, pero se da la circunstancia, como ha dicho Pat, que bueno, por una parte me gusta mucho el buceo y por otra acabo de dar una charla para ellos, para la Biotech, y por lo tanto pues me tuve que poner las pilas, ¿no? Y en particular aprendí bastante de un blog que tiene Juan Ignacio Pérez, que es catedrático de Fisiología Animal de la Universidad del País Vasco y director de la cátedra científica de su universidad. El blog se llama Zoologic, 2 palabras, y con la K, y con Logic con K, Zoologic, ¿vale? Y de ahí aprendí la mayor parte de lo que sé sobre el buceo en animales, ¿eh? Y la cosa es que, como os podéis imaginar, los mamíferos marinos pues no tienen ningún tipo de problema para bucear incluso esos tiempos tan largos y esas profundidades tan extremas, mientras que nosotros sí los podemos tener y tenemos que tener cuidado, ¿eh? Hay problemas como son la narcosis del nitrógeno, que Jacques Cousteau le puso el nombre de la borrachera de las profundidades, porque el nitrógeno a alta presión puede llegar a ser neurotóxico. Y otros como la enfermedad descomprensiva, que bueno, pues que el nitrógeno, los gases inertes como el nitrógeno, perfunden a esas presiones en tus tejidos y si salen muy rápido, pues claro, el gas quiere salir y volver a equilibrar su presión parcial con la del entorno. Y digo, si sale muy rápido, pues se te forman burbujas ahí en las articulaciones y tal, y es un poquito jorobado, ¿vale? A nadie le apetece. ¿Por qué esto no ocurre en los mamíferos marinos? Que es lo que pregunta la pregunta que nos han hecho. Bueno, pues sorprendentemente yo me quedé flipado, ¿eh? Porque los mamíferos marinos, antes de sumergirse a bastante profundidad, se liberan de todo el aire de sus pulmones. ¿Cómo os quedáis? O sea, ¿hacen lo mismo que se hace con los submarinos? ¿Vacían? Bueno, los submarinos se quedan con un aire para respirar, ¿vale? Pues, lo pero que ya hacen está, es sí, pero... Los tipos vacían, tienen unos pulmones, bueno, pues no tan grandes como tú podrías esperar, y lo que lo hacen es lo vacían fundamentalmente, o sea, casi del todo. Wow. De hecho, en fin, bichos como los cachalotes que descienden a 1000 metros, creo recordar, a esas presiones, el pulmón ha desaparecido, o sea, se colapsa completamente. Una pared del pulmón se pega con la otra. Alucinante. Ostras. ¿Cómo? Es la pregunta, ¿no? De aquí ¿Cómo aguantan? ¿Cómo sigue la pregunta? Sigue, ¿cómo demonios aguantan una foca media hora, un cachalote, pues más allá de 1 hora? Pues 2 mecanismos fundamentales. Primero, la sangre, ¿vale? Todos los mamíferos, marinos o no, nosotros incluidos, tenemos hemoglobina, la conocéis en sangre, que bueno, cuando están en superficie, inspiran muchísimo, saturan la hemoglobina de oxígeno y con eso nosotros aguantamos poquito y ellos mucho, en particular por 2 factores dentro de la hemoglobina. Primero, porque su cantidad de sangre por kilo corporal es muchísimo superior a la nuestra. Las focas aproximadamente el doble de sangre por kilo. Y más allá de eso, porque aparte de que tienen más sangre, tienen mucha más hemoglobina en la sangre, ¿vale? Hasta del orden de 6 o incluso 10 o 12 veces los cachalotes. Muchísima más hemoglobina, más sangre. Pero esto no puede explicar esos brutales tiempos, ¿vale? Además, no puedes tener hemoglobina ahí sin parar porque la sangre sería demasiado densa y no podría circular. Y entonces viene el segundo truco, que de nuevo, ¡pum!, explosión del cerebro. Bueno, pues resulta que la mayor parte del oxígeno, los mamíferos marinos, lo acumulan en sus músculos. También todos los vertebrados tenemos cierta capacidad de almacenar oxígeno en los músculos, asociado a otra proteína que se llama la mioglobina, ¿vale? Y de nuevo,
O sea, la mioglobina de los mamíferos marinos tienen para aburrir, 10, 12 veces más que nosotros. O sea, inspiran a lo bestia, saturan la hemoglobina en la sangre, saturan la mioglobina en los músculos, que tienen muchos músculos y muy llenos de mioglobina, vacían los pulmones y se van de paseo. Obviamente, por tanto, la fase gaseosa en su cuerpo es prácticamente nula, con lo cual estos problemas derivados fundamentalmente del nitrógeno, pues es que les importa poquito. ¿Cómo os quedáis? O sea, me parece alucinante la Me evolución. parece flipante, es como aguantar la respiración, ¿no? Mientras Claro. están buceando. O sea, Como decía Juan Ignacio, me acuerdo de la frase que era súper chula, las botellas de buceo de los mamíferos marinos son sus pulmones, son sus músculos. Acojonante. Wow. Es que es espectacular, o sea, Entonces, yo me quedé. empleas como reservorio de oxígeno tu propia musculatura. Así es. Sí, y luego lo que hacen también es que el aire, en vez de ir a los alveolos, se queda en los bronquios y la tráquea para que no colapsen. Ahí va. O sea, que le queda un poquito de aire, Sí. pero claro, no va al pulmón que está Claro, porque si no eso aplatanado. revienta. Claro. ¿y eso cómo lo hacen? ¿Tienen una válvula que dice no pases de aquí, quédate aquí? ¿O cómo? No sé. Fíjate. Claro, porque tú no puedes, no sé, yo no podría decir quédate aire ahí, no vayas al pulmón. No sé. Claro. No, pero eso es por la compresión que hace, porque tiene mucha fuerza. Entonces lo que hace es eso, yo creo que es por la compresión. Curioso. Así que, fíjate, una historia muy bonita. Es muy extraño y muy curioso, ¿eh? Cómo funcionan estos bichos. Nuestro amigo Mugu piensa que hoy no ha podido estar porque está un poco pachucho. Esperamos que se recupere y le mandamos un besito. Nos hace una pregunta. Y dice, pregunta para Patricia. Dice, ¿es cierto que las cucarachas son uno de los animales más adaptativos del mundo y que sobrevivirían a casi cualquier cosa? ¿O hay otros aún más potentes? A ver, bueno, las cucarachas en teoría sobreviven a casi cualquier cosa porque, bueno, aparte de que tienen un caparazón como una piedra, sus células se dividen una vez cada semana. O sea, son mucho más lentas. Entonces, por ejemplo, si hay una bomba tipo Hiroshima, la cantidad de radiación que pueden soportar sus células es mucho mayor que una persona, claro, porque las células se dividen más lentamente, entonces al dividirse más lentamente no se acumulan mutaciones en el ADN. Esa es una de las principales razones que está descrita. Y luego también que como viven bajo tierra, pues viven a mucha profundidad, entonces pues también son capaces de resistir bastante cantidad de radiación. Pero principalmente es por eso. Y luego sí que hay más bichos o insectos o animales que resisten la radiación. Sobre todo, por ejemplo, los tardígrados, que son los ositos de agua, estos que son tan monos, que viven en cualquier punto de la Tierra, básicamente. Incluso se ha llegado a enviar al espacio. O sea que sí que hay más animales. También hay algunas avispas, parásitas. Y luego, sobre todo, que más que animales son bacterias, la Deinococcus radiodurans, creo que era, que es así que aguantan muchísimo la radiación. Esa es la que viven los tanques, ¿no? De los reactores nucleares. Sí, se han detectado en reactores nucleares. Y se alimentan de... Pues. Madre mía. Lo que no haga una bacteria, no lo hace nadie. O sea, claro, es que exterminar todas las bacterias de la Tierra, no sé si sería posible. No, eso ya yo creo que te cargues la Tierra. Pero es que son fascinantes. ¿Os habéis dado cuenta de la resistencia que tienen? Que pueden vivir, se pueden adaptar prácticamente a cualquier cosa. Y a mí me parece un organismo, la bacteria, un organismo chulísimo. Muy... Sí. De hecho, a la Deinococcus radiodurans la llamaban Conan the Bactery. Sí. La bacteria cachas. Pero es verdad. De lo que aguanta, sí. Aguantar tanto. Tenemos una pregunta por aquí. Dicen, ¿a qué distancia está el sistema planetario Alpha Centauri? Pregunta Scientist 6894. A 4,3 años luz. Toma ya. Bueno, están en realidad Alpha Centauri A y B, que son estrellas parecidas al Sol, están a 4,3, pero luego está Próxima Centauri, o que sería Alpha Centauri C, que es una enana roja,
y está ligeramente más cerca. Pero se ha visto, esto tardó en comprobarse, pero se ha visto que sí, está formando parte de un sistema triple. Eso es, triple. Wow. Accesible, ¿no? Sí. Depende Héctor, de ¿cómo con lo ves? qué. Y Ana. Depende lo con veis qué ir lo allí? quieras acceder. Bueno, Hombre, pues tardarías con paciencia. 4 años en llegar, a ver. Sí, solo la Sí, velocidad de la claro, luz. consigues ir a una fracción alta de la velocidad de la luz. Claro. Hombre, con el Así tema este pegaditos de... al asiento, ¿no? Muy pegaditos. O un motor Alcubierre, luego el problema era frenar. No, pero en Claro. A ver, serio, Con el Héctor, tema de velas solares, lo que se quería hacer con el proyecto Breakthrough Starshot, Mm. ahí lo que se quiere hacer es velas, no sé si era de 1 metro cuadrado o más, o 10 metros cuadrados, y que estuviera toda la maquinaria posible en un chip en el centro. Sí, Ahí mandas muchas propulsadas por láser desde la Tierra, y lo que se quería conseguir era, no sé si era en torno a un 20% de la velocidad de la luz, y que llegarían, bueno, pues en un tiempo razonable. ¿y cuánto es un tiempo razonable? Pues sería 100 años o...? una 50 quinta, no, años. una quinta parte de los 4, o sea, por Ya, 5. pero hay que acelerar. Lo que tardes en O sea, acelerar Sí, claro, claro. se te va el rato. Sí, 4 por Héctor, yo 5, creo recordar que el área de las velas era 1 kilómetro cuadrado. pero las que se quería tirar en principio, Ah, seguramente. es que hay no, muchos sí. proyectos diferentes. Claro. Entonces, 1 kilómetro cuadrado, A mí no es que me sé. encantó lo del kilómetro cuadrado. O sea, es una cosa Claro. como... A lo bestia, ya sabéis. Y con un material lo más fino posible también. Ah, tiene que pasar cero. Que además la vela es la que haría de antena para retransmitir los datos. Que si mandas y no pueden mandar nada de vuelta de información, pues. Complicado. Pero La penilla es que llegan y pasan de largo, ¿no? sí, claro. Es que no hay otra forma, joder, da una penilla, en fin. A ver, con velas solares sí que se puede frenar. Lo que pasa que sería ya un sistema más complejo, con etapas, digamos. O sea, tú puedes mandar la vela solar propulsada por láser, pero puedes hacer que si la vela, por ejemplo, es redonda, la parte exterior se quede más adelantada y luego la parte central se Se quede puedes mover. por retraso. Entonces el láser refleja en la parte grande e impulsa hacia atrás a la parte que quedaría con los instrumentos. Entonces, la parte grande seguiría acelerando y la otra, con la luz reflejada del láser, se iría frenando. Pero Héctor, mira, me preguntó el otro día alguien en Twitter y no recuerdo, no sé si le respondí. ¿Se le va acelerando con laseraz, con fotonazos, todo el camino o solo la primera fase, digamos, dentro del sistema solar? Porque para En frenarla, el principio, mecanismo que tú has explicado, se supone que tienes que empezar a frenarla cuando se acerque. claro, es que hay el mecanismo. O tomar sea, por también se puede frenar con la propia luz de la estrella de destino. Ah, vale. Eso ya sería calcular la trayectoria bien Claro. para que la luz solar haga el impulso contrario y tal. Pero claro, calcularlo a distancia es complejo. O sea, lo Claro, primero y sería... tan lejos. ¿Cómo sabes cuando tú tienes que dejar de emitir luz para que sea la Claro, solo la porque estrella? hasta 4 años después no le llega. Jo. Entonces, lo primero Ese sería... es un problema de control y no Claro, lo hago yo. lo primero sería que pasen de largo y tomen datos de cerca para ver el entorno, porque además si hay más concentración de gas o el viento solar y tal, eso te va a afectar a la trayectoria. Entonces, Claro. primero que pasen de largo y ir explorando como se pueda. Y luego ya veremos de mandar más cosas. Lo que pasa que, claro, hasta que lleguen las primeras, a lo mejor hay que ir diseñando las siguientes y lanzándolas ya. Va a ser una cosa interesante cuando empiecen a hacerse. ¿Pero Pero eso siempre... está proyectado? ¿Se va a hacer? Sí, sí. Lo que pasa es que hay que resolver problemas. Uno era, por ejemplo, si llegabas a un 20% de la velocidad de la luz, las partículas que haya en el espacio entre medias, Son aunque sea balas. una motita de polvo, es un proyectil muy peligroso. Entonces, la idea es mandar muchas velas a la vez. Claro. Y sí, claro, la mayor parte de la aceleración sería dentro del sistema solar, que es donde el láser puede, o sea, no ha divergido demasiado y puedes darle con bastante potencia desde dentro del sistema solar. Pero Y cuando luego esté muy lejos del sistema solar, ¿cómo? O sea, por la inercia del movimiento. Claro. sí, básicamente, sería ya llegarán. ¡Hala! Pero ¿Cómo? eso lo hacemos con los planetas ahora mismo. O sea, muchas veces mandan una sonda a Júpiter y prácticamente todo el impulso se da en los entornos de la Tierra Sí. y a lo mejor hay puede ser unas 3 maniobras de corrección de trayectoria, De corrección. pero prácticamente todo el camino las sondas interplanetarias lo hacen por inercia. Por inercia. Sí, sí.
Claro. Están los casos en que hacen pasos cercanos a planetas para conseguir más velocidad, pero la que va a Plutón, o sea, la New Horizons fue a Júpiter, tomó más velocidad y luego ya, aparte de correcciones de trayectoria, Para está adelante. prácticamente todo por inercia. Wow. Sí, porque claro, por ejemplo, la Solar Orbiter ha hecho 2 asistencias gravitacionales. Sí, es que la Solar Orbiter lo que está haciendo es, quieren acercarla mucho al Sol. Entonces, eso Tiene que ir en dirección contraria. claro, tiene que ir frenando, necesita mucho cambio de velocidad. Lo que hacen es que pase muchas veces por los planetas interiores y cada vez que pasa, la órbita se va cerrando un poco más. Entonces no tienen que cargar con un montón de combustible para hacer un frenado a lo bestia, sino que aprovechando los planetas van poco a poco modificando la órbita hasta la que quieres para estudiar el Sol a la distancia Eso que es. querías. Que curiosamente, como decías, tiene un delta V a menudo mayor que salirte hacia los planetas exteriores, al contrario de lo que piensa mucha gente. ¿Por qué no tiramos la basura al Sol? Joder, pues que cuesta un huevazo. La Tierra va a 30 kilómetros por segundo de velocidad. Tienes que mandar la basura a 30 kilómetros por segundo en dirección opuesta para que caiga el Sol. Exacto. Necesitas un camión de basura ultra potente. Claro. Ultra rápido. Y súper barato. No lo veo. Hay una pregunta por aquí de Mar Miguel Ángel que dice, tengo una pregunta para Juan Carlos. Dice, recuerdo que en otro programa surgió la pregunta de si descubrían otros elementos en otros sitios del universo y a partir de eso surgió el tema de la tabla periódica. Dice, ¿cabría esperar que si hay otra vida inteligente tuvieran la misma ordenación de los elementos que tenemos nosotros? Pues no veo motivo para que no fuese así. Nuestra ordenación es la lógica. Está basada en el número de protones en el núcleo y es la que da cuenta de periodos, o sea, de propiedades que se repiten periódicamente. A ver, hay muchas tablas de los elementos y de otras cosas, pero la que tiene entidad química y también física nuclear es la normal. Ahora, que la puedas dibujar distinto, eso sí, desde el caracol telúrico, o sea, no sé si lo habéis estudiado, la historia del ¿Cómo? el caracol telúrico. No sé si lo estoy diciendo bien, buscadlo ahora porque no. Yo creo que sé lo que es. Bueno, que al principio pusieron los elementos que se conocían en la época en una elipse alrededor de un cilindro, para que cayesen unos encima de otros los que se parecían. Entonces la tabla periódica significa los periodos significa que se repiten las cosas se repiten, pero claro, en principio podrías pegar la tabla a los extremos para que sea un cilindro y debería ir aumentando el número atómico en espiral. Entonces, químicamente, el sentido químico fundamental de los elementos viene dado por la configuración electrónica externa. Y esa es la que tiene la formita esta con los 2 orbitales S, los 6P, los 10D, la que da la formita que nos ha parecido bien. Sí. Y es una cosa que mucha gente no sabe. O sea, yo cuando estaba incluso en el instituto, me di cuenta que claro, te dicen el elemento y había que hacer ejercicio de escribir la configuración electrónica. Y estaba ahí, venga, se rellenan los orbitales en orden, tal, el S, el P, tal. Pero si ves el elemento en la tabla periódica, todos los anteriores se van situando por cómo se rellenan los orbitales. O sea, se puede leer directamente la configuración electrónica. Tal cual. Porque es eso, porque está claro. O sea, lo determina así, que por el orden de llenado de los orbitales cuando no hay excitación de los electrones. Que luego ya, claro, hará mucho juego, pero los elementos, el estado base está ahí, claro. O sea, ¿podrían tener otro orden? Pues no, a priori no le serviría para mucho. Claro, siempre que la física se mantenga en el universo, que eso... Sí, bueno, tenemos también... Que eso molaría que no, molaría. Eso hay observaciones que se hacen porque dices, si las propiedades fundamentales de la física atómica y nuclear varían de una zona a otra del universo, hay cosas que influyen en cómo emiten los átomos la luz. Claro. Entonces se pueden poner cotas bastante estrictas a zonas del universo incluso muy lejanas. Que yo sepa, toda la evidencia observacional es que todo es igual en todo el sitio del universo. Sí, puede que tengan más elementos descubiertos. Porque son más listos y tengan aceleradores más gordos. Exactamente. A lo mejor hay islas de estabilidad que se están proponiendo, que más allá de los que tenemos descubiertos y producidos artificialmente,
O sea, cuesta mucho porque se desintegran enseguida. Con tanto neutrones y tanto protones en el núcleo se desintegran enseguida. Pero podría ser que hubiera alguna configuración con muchos electrones y neutrones, o sea, muchos protones y neutrones, que fuese estable. Pues a lo Puede ser mejor, razonablemente estable, sí, sí. Y por tanto podría llegar a tener química útil. Eso claro. molaría mucho, ¿eh? Ujú. Material ahí súper denso, pero súper, súper denso. Wow. Vamos a cambiar de pregunta. Hay una pregunta que dejaron en Twitter Mario, el ESAR, que es un poco friki, no sé si hacerla. ¿Un poco solo? Un Eso es noticia. pelín. Sí, vamos a por ella. ¿Qué ocurriría en Star Wars a las naves que orbitan un planeta ¡Ah! cuando la estrella de la muerte lo destruye? ¿Qué ocurre con la fuerza de la gravedad al desaparecer esa masa en fragmentos? ¿Se explicaría igual con la física de Newton que con la de Einstein? Aquí suponemos que los fragmentos no No te destruyen la nave atizan. directamente, ¿no? Claro, es que yo mi duda era si tú estás orbitando algo y esto explota, ¿te va a atizar? Claro, de hecho se ve en el episodio 7. Había navecitas y ¡piu! Adiós. Pues, ¿quién lo responde? Hombre, a ver si todo depende de dónde vaya la masa, ¿no? Porque si toda la masa se va fuera de tu órbita, tú ya no tienes ese centro de gravedad y nuestro planeta se iría de órbita, suponiendo que nada nos ha dado y claro, ya sin Sol pues no podríamos vivir, ¿no? O sea, Sí, o sea, el tema es si destruyen el planeta, si sacas, o sea, el tema es si sacas parte de la masa del planeta por encima de la distancia a la que orbitas, entonces tú notarás menos gravedad hacia el planeta en sí. Con lo cual, la órbita se agrandará. O sea, pasarás a una órbita más distante. Si quitan toda la masa de ahí, pues tú seguirías en una trayectoria más o menos rectilínea si los fragmentos están un poco uniformes. Pero esto es una cosa que ocurrirá cuando el Sol emita sus capas exteriores hacia el exterior, hacia afuera. Los planetas que sobrevivan, porque a lo mejor la Tierra ya ha sido destruida, van a tener órbitas más lejanas que las actuales. O sea, ya en principio con el Wow. viento solar, el Sol va perdiendo masa y esto se tiene que poder notar, pero es tan pequeño la cantidad de masa perdida por el viento solar que apenas podemos medirlo. Sin embargo, cuando emita las capas exteriores ya al final de su vida, la pérdida de masa será mucho mayor y los planetas que permanezcan van a tener órbitas más alejadas simplemente porque hay menos masa atrayéndolos hacia adentro. O sea, la trayectoria al principio, si la pérdida de masa es gradual, pues se irá agrandando el círculo que describan hasta quedarse pues, a una distancia mayor. Si fuera repentina, si de repente el Sol perdiese la mitad de la masa, pues se quedaría en una órbita elíptica. Pero si va poco a poco, se irá perdiendo, se irá agrandando la órbita en todos los puntos. O sea, no será solamente que desde este punto de repente, en vez de llegar a la misma distancia al otro lado, llega más lejos porque tiene menos masa. Sino que poco a poco irá agrandándose las órbitas de los planetas. Wow. La verdad es que ha quedado bien respondida y me ha gustado. Si Ya, le pegas un golpazo y no lo destruye del todo, pero lo dejas en forma de pequeño núcleo. luna, sí, o de luna O de semisfera. de semiesfera o de paraboloide, yo qué sé. Ahí lo que va a pasar también es que entonces la forma del planeta te va a provocar efectos. O sea, ya no puedes aproximarlo como un punto simplemente. Claro. O sea, Claro, las leyes de Kepler se van al carajo. Claro, entonces va a haber efectos, se te va a perturbar la órbita porque hay zonas que te atraen más, porque tienen más distribución de masa por ahí y zonas que menos. De hecho, en la Luna es complicado hacer órbita baja porque hay regiones más densas que otras, por Es los cierto. impactos de cráteres que ha habido y tal. Y también, por ejemplo, los anillos de Saturno se mantienen en un plano, aunque en su origen a lo mejor hayan estado las partículas cada uno en su órbita. ¿Por qué? Porque Saturno está achatado, entonces la gravedad no es esférica. O sea, si fuera totalmente esférico todo, iría cada uno en su plano orbital y si no lo modificas, ahí se queda cada uno en el ángulo que tenga, si no chocan entre Wow. sí. Pero como Saturno está achatado, si está por encima, pues nota algo de atracción hacia abajo. Hacia abajo. Si está por abajo, nota algo de atracción hacia arriba. Entonces, poco a poco la órbita se va quedando en el plano ecuatorial.
Ese plano tan fino. En Y usos también algo de culpa tienen las lunas pastoras, ¿no? De que los Sí, anillos pero estén... eso lo que hacen es crear las divisiones entre anillos. Ah, De hecho, hay algunas cosas que están perturbadas hacia arriba o hacia abajo los anillos por culpa de las lunas también. Decía que en usos muy específicos de satélites tenemos que hacer lo que se llama POD, Precise Orbit Determination, determinación precisa de órbita, que lo hacemos en mi empresa. Somos muy buenos en dinámica de vuelo. Y llegamos a centímetros. Colocamos la posición del satélite desde aquí en 5 centímetros, para lo cual hay que tener en cuenta cosas como la distribución asimétrica de masa de la Tierra, lo que se llama el geoide. En la esfera, la Tierra no es una esfera ni tampoco una esfera achatada, sino que a nivel de gravedad, bueno, pues tiene sus distribuciones. Y cosas como como que se mueven, la distribución de hielo en los polos. wow. Aquello se menea, con lo cual hay, aparte de los órdenes de las contribuciones de mayor orden que todos conocemos, pues hay unas contribuciones para conseguir llegar a tener 5 centímetros en la posición de un satélite. En fin, el movimiento de las placas tectónicas que mueve, en fin, que desplaza la gravedad, que desplaza la posición de la antena. O sea, hay que tener en cuenta y la hasta la marca de tabaco que fuma el operario. Una cosa. Y la luna también influirá, ¿no? Bueno, la luna pasa que es gorda y bien, y sí, claro que sí. Bueno, y el Sol, y en fin, hasta Júpiter, claro. Pero imagínate el movimiento del hielo. Wow. Y la dilatación de la antena, la temperatura de donde se toman las medidas, aquello se dilata a unos milímetros. Joder, es que estamos tratando de colocar una cosa con 5 centímetros a 1000 kilómetros de altura o a la órbita que estemos hablando. ¿Sí? Increíble. Pero entonces una pregunta, si se podría, con los satélites que se envían fuera, ¿llegaría un momento en que se quedarían como los anillos, en plan en el mismo plano? ¿O no? Es una pregunta absurda. ¿Pero eso no lo dónde? sé. ¿En Saturno o...? En la Tierra. Pues, o sea, si lanzas muchos satélites y los dejas a su bola que choquen entre ellos, porque lo que les pasa a los lo que habría que esperar es muchísimos millones de años. Claro. Los anillos pierden el momento vertical y perpendicular al anillo por choques entre ellos y queda solamente el horizontal. No sé si lo explica bien. Quiero decir sí. A nivel de ley física, al planeta le da igual que aquello sea un trozo de hielo que un satélite. Claro. Tiene cositas alrededor y ya está. Bueno, pues tenemos otra pregunta friki. Chan. También de Mario, @elesar en Twitter. En The Expanse, la Rozi descarga una lluvia automatizada de balas de tungsteno para eliminar los torpedos que la atacan. ¿Pero esto no sería un problema para la navegación? ¿En el vacío, sin mucho rozamiento, conservarían su momento lineal mucho tiempo? Claro, me estás poniendo un montón de partículas a alta velocidad. Yo no me he enterado de la pregunta. Yo sí reconozco tampoco. Sí, hay una serie que se llama The Expanse. Vale, empezamos. Sí, empezamos bien. Que si no la habéis visto, os la recomiendo. Está muy bien. Sí, está muy bien. Ajá. Es de ciencia ficción, pero la física la tienen muy bien cuidada. Venga, o sea, hacen asistencias gravitacionales. O sea, está muy... El tema de la gravedad dentro de la nave lo tienen muy controlado. Es maravilloso, ¿eh? Lo tienen todo muy, muy bien cuidado. Entonces, las batallas espaciales, cuando las hay, si no son... O sea, suele ser, lanzas un misil y ya está. Pero la defensa contra eso es metralletas, básicamente. Entonces, nada de láser y tal. Intentan mandar un montón de proyectiles hasta destruirlo para que no te impacte. ¿Qué ocurre con esos proyectiles si siguen su camino tras haber disparado? Pues serán objetos que vayan a su velocidad en el sistema. Lo que yo pienso es, a ver, los objetos ya de por sí, normalmente en el sistema solar, van a velocidades de kilómetros por segundo. Claro. Entonces, no sé. A ver, si se hace en una zona que usan muchas naves para el tráfico entre un puesto y otro, a lo mejor meter ahí partículas a alta velocidad sí que es más peligroso. Pero puede que de normal ya los propios fragmentos de asteroide o similar que haya, a lo mejor ya van a esas mismas velocidades también. Entonces, no sé. Y basura espacial. Claro. Sí, pero no sé cuánto aumentaría la peligrosidad respecto de la que ya hay. Es lo que no tengo claro.
Y la Claro. pregunta decía algo de tungsteno que no me he enterado que pintan Sí, todo que esto. las Las balas que balas. usan son de tungsteno. Ah, Es que vale. Mario es un friki. Sí. Sí, sí, sí. Pero eso me recuerda a una pregunta que hicieron en el último programa de Radio Skylab, en la que alguien dice, si tú estás en la Luna, en la cual no hay gravedad, hay muy poquita, y disparas un proyectil, se daría la vuelta y te volvería a dar, ¿no? Entonces, eso me Ahí, ha sonado un poco, ¿no? Esa pregunta. claro, o sea, en la Luna gravedad sí que hay una sexta parte Sí, de la de la Tierra. Pero como no hay atmósfera, pues el efectivamente. rozamiento será muy bajo. Lo que ocurre es esto del tema de la irregularidad de la órbita por las diferentes concentraciones de masa en la superficie. Entonces, Tendría costará una... más de predecir la Sí. trayectoria concreta. Pero en principio, no sé a qué velocidad haría falta para que orbitase la Luna y volviese a darte por detrás. Pero Pero poder se podría, o sea, digo yo, ¿por qué no? Sí, Sí, sí. yo supongo que sí. A sí, ver, si hay sí, sí. montañas cerca, pues Nada, la habrá que montaña dispararlas de más alto. Pero, Te vas a la más alta, claro, ya está. claro, claro. Y luego te agachas. A ver, que eso que Sí. estamos Claro. diciendo, es un satélite. No Claro, es claro. distinto, es exacto. Lo que Claro. pasa es que en vez de estar a 2 metros de la superficie, pues estamos a 400 o a 1000. Pero un Sí, lo que pasa satélite en la es una Tierra, bala tirada para adelante que está cayendo todo el rato, pero que como no se encuentra con la Tierra, pues sale por detrás. Eso o sea, es. Mm, en la Tierra no ponemos satélites tan abajo porque la atmósfera los frena. Claro. Pero sin atmósfera, pues La Estación Espacial Internacional está a 400 kilómetros y se va frenando, sí porque hay que darle entonces, de poco a vez en poco. cuando, las propias cápsulas de carga que suben, pues aprovechan el combustible que les queda para enchufar un poquito para arriba. Ujú. Wow. Pregunta por aquí, Ejerroto, ¿qué es un cuásar? Ah, vale, pues un cuásar es un tipo de galaxia vista desde muy lejos que se observa como un punto de luz que emite ondas de radio también. ¿Y qué está sucediendo aquí? Pues que el agujero negro supermasivo del centro de la galaxia está alimentándose, digamos. Entonces, está atrapando materia a su alrededor Hmm. y acelerándola a tales velocidades que se calienta muchísimo. Y muchísimo puede ser decenas de miles de grados. Entonces, la parte central también, al perder, por la temperatura, al perder los átomos su carga, se convierten en iones, se forman campos magnéticos y eso Hmm. hace que haya también dos chorros de radiación a velocidades relativistas en el eje del disco. Esta materia es relativista, Ujú. o sea, tiene muchos electrones atrapados y en los campos magnéticos que tenga el propio chorro están los electrones dando vueltas. Y ahí es cuando cargas aceleradas, en este caso para dar las vueltas a las líneas de campo magnético, emiten radiación que suele ser en radio. Entonces, Guau. emisión de radio, aunque sea el longitud de onda menor que la visible, o sea emisión de menos energía, pueden deberse a procesos de muy alta energía, porque son electrones a mucha velocidad dando vueltas en un campo magnético. Entonces, se llama quasar porque era quasi-stellar radio source. Se detectaron fuentes de radio. Las ondas de radio cuesta más ver exactamente dónde están proviniendo porque tienen mucha menos resolución. Y cuando lograron ver de qué fuente visible provenían, que esto se hizo cuando la luna pasaba por delante de la fuente de radio, entonces sabes exactamente cuándo se ha dejado de ver y cuándo se vuelve a ver, vieron que era pues como una estrella brillante. Dice, no sé, es como una fuente casi estelar que emite radio. Luego ya se vio analizando, o sea, dividiendo su luz en colores, puedes ver las líneas que produce cada elemento y se vio que estaban desplazadas al rojo muchísimo. O sea, es como si estuviera Guau. alejando de nosotros a mucha velocidad. Lo que ocurría era eso, que estaban muy lejos y la expansión del universo los estaba alejando de nosotros a un ritmo apreciable. Entonces, no era una cosa mucho más potente de lo que se esperaban, porque estaba mucho más lejos y tú veías una cantidad de energía muy potente. Y al final se dedujo eso, que era un agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia, tragando Ujú. materia a su alrededor. Y eso es lo que he estudiado durante mi tesis y Guau. buena parte de mi investigación ha sido de cuásares. Guau. Espectacular. Carreos CT nos está haciendo una pregunta que yo creo que es para Patri.
A ver. Dice, ¿se pueden regenerar los telómeros? Sí. Bueno, a ver. He dicho así muy rápido. Y punto, Sí, sí. siguiente pregunta. Sí, sí, ha sido así. Digo, va. A ver, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, se está estudiando. Se está estudiando hoy en día. De hecho, María Blasco es la mater de todo esto, que es la que más sabe. Y ella es la que tendría que responder, que yo he respondido muy rápido. Pero sí que yo creo que sí que se pueden regenerar. A ver, en los telómeros hay una proteína que se llama la telomerasa, que es la que hace que los extremos, que es como si fuera el cordón de una zapatilla, ¿no? Pues es lo que hace que se vayan, cada vez que se divide la célula, es lo que hace que se vaya como poniendo en la tapita La tapita. sí, del telómero, ¿no? Entonces, cada vez que se divide se va perdiendo como un poco de información genética. Por eso cuando envejecemos tenemos los telómeros más cortos. Pero, por ejemplo, las células cancerígenas se ha visto que no tienen ese acortamiento de los telómeros y se pueden dividir X tiempo. De hecho, en el laboratorio tenemos líneas establecidas que son de células tumorales que duran años y años y años y años y años y años. Ahí siguen. Vienen de una sola Guau. placa de células. Entonces ahí sí que se está estudiando y yo creo que sí que se pueden regenerar, pero tampoco voy a poner la mano en el fuego, que he dicho así muy rápido y a ver si luego me van a venir los haters por ahí y no, ¿eh? Pero de hecho, para generar las células germinales, ahí sí que se... O sea, para la generación siguiente no empieza con los telómeros mucho más cortos porque se han alargado a la hora de generar los espermatozoides y óvulos. Sí. Eso es. Claro. Pero eso, el tema es el peligro de... Si no se deja de dividir nunca una célula, pues eso puede ser un cáncer. Claro, eso es. Ese es el O, problema. o una ELA, ¿no? Henrietta Sí. Lambert, ¿os acordáis? La de las células Sí. inmortales. Claro, de Era un esas. cáncer. Sí, es verdad, es verdad. de cuello de útero. Ah, concho, es verdad. Sí. Era de cáncer, es verdad. Sí, de hecho esas células se siguen usando en el laboratorio y Vamos, vienen de una sola placa, o sea que de una sola están por persona, todo, de hecho. sí, y están por todo el mundo circulando, ¿sabes? Entonces Guau. son inmortales esas células. De las injusticias que hubo con la familia de esta Es mujer ya... alucinante esa historia. Es alucinante. Y siguen ahí. Y ese forma parte del acervo científico-tecnológico de la humanidad que hacemos ahora. Vosotros sabéis la cantidad de medicamentos y de investigaciones que se han hecho y que han dado lugar a salvar millones de vidas. ¿Qué haces? ¿Éticamente las destruyes? Claro, o sea, es fascinante. Fascinante. Estoy hablando de unas células cancerígenas que se extrajeron y se cultivaron sin permiso y sin conocimiento ni de Henrietta, que murió, bueno, pues joven debido a ese cáncer incurable, ni de su familia. Claro. Claro. De Y luego hecho, tienes... sí, Didi. No, tú. No, yo de hecho que iba a spamear un poco porque en la Biotech hicimos una charla que hicieron sobre Henrietta y las condiciones éticas que implicaba esto de las células, por si la queréis ver. Por eso yo, ahora me acuerdo, por eso yo sabía tanto de eso. Claro, oye, es muy buena esa charla, ¿eh? Sí. Pues cuando puedas pásame el enlace para ponerlo en la Vale. página. Tenemos una pregunta aquí de agujeros negros de Luis, @GoldFilterTui en Twitter, que pregunta: ¿dentro de nuestra galaxia hay agujeros negros de tamaño intermedio localizados? Por ejemplo, de 500 masas solares. Dice, tengo entendido de Por ejemplo, que los científicos tienen problemas para saber cómo se forman. Sí, es que... A ver, agujeros negros conocemos principalmente dos tipos. Unos que son los que se forman cuando muere una estrella en supernova, es cuando el núcleo colapsa y colapsa a tal densidad que ni siquiera las fuerzas atómicas nucleares pueden resistir la gravedad. Y otros que son los que están en el centro de las galaxias y son supermasivos. Supermasivos es de en torno a 1 millón de veces la masa del Sol para arriba. O sea, 1 millón, 1.000 millones. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se forman los supermasivos? Si se forman por colisiones de agujeros negros formados en estrellas... No, dice los de masa intermedia. Sí, por eso. O sea, si se Eso. forman los supermasivos por colisiones de agujeros negros de masa
de una vez la masa del Sol o 10 veces la masa del Sol, deberíamos encontrar la parte intermedia. Claro. Pero apenas hemos encontrado ninguno. ¿Hay algún candidato que voy a buscar ahora? ¿No hubo un candidato en una señal LIGO? Sí. Es que Creo que depende estaba en cómo... 60, ¿no? No sé si estaba por ahí, como que estaba en el límite Sí, ahí, Sara. ¿No hubo uno de unas 400 masas solares? En una señal LIGO no me suena. ¿No? ¿Lo Pues sabes tú, Ana? No, igual Vale. ha sido algo que he confundido términos. Es Porque que, a claro, ver, sí, a ver. Observaciones del 2019 encontraron evidencia para un evento de onda gravitacional. es que creo que se montó muy, Sí, de muy 65 parda. y 80. Vale, claro. Se Claro, montó es muy que... parda porque decían que aquel agujero negro no debería existir, que Claro, los la titulares. física ya, es que los falla, esas titulares. cosas. a ¿Ya ver, os acordáis del titular? Sí. Titular de una mierda. posibilidad es que eso fueran agujeros negros primordiales, ¿no? Agujeros Claro. negros que se crearon Claro, en esa el es otra. origen Es del que... universo en el origen del universo por las inhomogeneidades y las altas densidades, pues se pudieron crear agujeros negros que han ido creciendo con el tiempo y que podrían ser ese rango que no pueden ser, que no son ni agujeros negros supermasivos ni agujeros negros que provienen de estrellas, bueno, pues en ese hueco podrían ser agujeros negros primordiales. Incluso se dice que podrían ser la materia oscura, que no sabemos qué es, ¿no? Lo que Claro, pasa es que, bueno, está muy discutido el tema. claro, está difícil. O sea, el tema de los agujeros negros primordiales se puso de moda de nuevo porque la primera detección de ondas gravitacionales con LIGO fueron dos agujeros negros de unas 30 veces la masa del Sol cada uno. Entonces, formar un agujero negro así es complicado. Sin embargo, ahora, de eso tenemos la detección de que cada uno de los dos que chocaron era uno 66 veces la masa del Sol y otro 85 veces la masa del Sol. Entonces, ¿cómo formas con una supernova de una estrella un agujero negro tan masivo ya de por sí? Entonces está la idea de que a lo mejor era un sitio donde había muchos agujeros negros y se fueron poco a poco Una guardería. fusionándose entre sí, o son primordiales que ya estaban desde el principio y le han acabado chocando. Claro. Porque el resultante tenía 140 y pico masas solares. Eso ya cuenta como masa intermedia. La masa Mm. intermedia sería entre 100 veces y Claro. 100.000. Claro, Entonces, entonces, Pero bueno, que son varios órdenes de magnitud. Nos quedan ahí los de 500, claro. los de 1000 y los de... Ahí no Sí, hay pero nada. este no se detectó en nuestra galaxia. Sí, no, esto es a tomar por Esto saco. es, claro, Era muy viejo, creo. Entonces, Si es que los que detectamos con ondas gravitacionales son de son más de 100 lejos. millones de años luz de distancia, me parece. Mm. Pero sí, en nuestra galaxia se estuvo buscando, por ejemplo, en cúmulos globulares, porque ahí están las estrellas muy juntas entre sí. Claro. Entonces, cuando pasa una menos masiva al lado de una de más masa, estadísticamente la de más masa acabará más cerca del centro y la menos masiva recibirá más velocidad. Entonces acaban las estrellas concentrándose en el centro, las más masivas en la parte interior y las menos masivas en la parte exterior. Entonces, si hay agujeros negros que tienen una masa de 10 veces la masa del Sol cada uno o algo así, Claro. podrían acabar fusionándose en el centro. Entonces, había algún candidato de un agujero negro de 1000 veces la masa del Sol en algún Wow. cúmulo globular, pero no estaba claro. También está el tema de, para que lleguen a chocar los agujeros negros, tienen que estar emitiendo ondas gravitacionales para ir acercándose entre sí, perdiendo energía, y eso puede llevar mucho tiempo. Entonces se proponen que a lo mejor en las zonas de agujeros negros supermasivos, que hay mucha masa concentrada, a lo mejor los agujeros negros que hay por ahí van tragando materia y creciendo, van orbitándose entre sí y por rozamiento con el gas van juntándose más rápido de lo que harían si estuvieran en el espacio libre. Entonces hay muchos problemas con el tema de lo que estamos detectando. Wow. Pues muchas cosas están poniéndose de moda para explicar esto que es raro, porque si tienes razón, yo lo dije y Claro. claro. Muchos quieren ser el primero en haber dicho esto. Entonces, hay una observación extraña, empiezan a salir un montón de artículos, la mayoría serán equivocados, pero si no es equivocado, pues... Claro, es que tienes ahí varias posibilidades y es mejor explotar como sea. Uy, Muchas perdón, veces he dicho una cosa, o sea, agujeros negros supermasivos
empiezan en torno a 100.000 veces la masa del Sol, casi 1.000.000. Es que he dado a entender que no hay entre 100.000 y 1.000.000 nada. Porque Guau. intermedios son en torno hasta 100.000 veces la masa del Sol, más o menos, Ujú. y de supermasivos serían de ahí para arriba. O sea, no hay un impedimento para que en ese rango haya agujeros negros, en principio. Madre mía del amor hermoso. Vaya bicho. Sí, Sí, sí. sí. Y es que es una pasada, ¿no? Lo de los agujeros negros, sus tamaños, su forma de comportarse, son tan raros. Me encantan, o sea, es una cosa muy extraña. Manolo, @estasiaumanuel, pregunta: con todos los telescopios que tenemos haciendo mapas de estrellas más o menos próximas, ¿creéis que tendremos alguna posibilidad de ver una supernova a simple vista próximamente? Supongo que a simple vista no, que se refiere con esos telescopios. Hombre, a ver, o sea, los telescopios cosmológicos están todas las noches mirando al cielo y continuamente haciendo fotos y vemos supernovas. En nuestra galaxia, la verdad que no sé si en nuestra galaxia o fuera, creo que más fuera, Ujú. pero todas las noches, por ejemplo, yo trabajaba con datos del Dark Energy Survey Guau. y todas las noches que observábamos, pues había una zona del cielo muy pequeñita y todas las noches observábamos en esa zona. Y en esa zona que es muy pequeñita, claro, tú observas y observas y observas y de repente pues explota una supernova y claro, la cazas porque estás observando todas las noches. Una muy cerca, pues la verdad no sé, o sea, habrá cálculos de cuán probable es que veamos una. Creo que la última que se vio a simple vista fue, no sé, hace mucho y que la vieron los chinos. Sí, estaba Guau. la de Pero Kepler. No creo cuándo fue. O la de Tycho, ¿no? Era. Hace puede unos ser, 1.000 años. Pero se pero estima no sé. que en la Vía Láctea habría como una por siglo o algo así. Pues si Guau. conocemos todo el universo observable, como ha dicho ella, como ha dicho Ana, es que creo que la estimación era una supernova cada 5 segundos. Claro, es Que muy Ostras. grande. hay Es muy muchas grande. Claro. galaxias. Es muy Es grande que, todo. es que es inmenso. O Claro, si sea, tú ves las que ves los nombres de las supernovas, mm, antes tenía el año y una letra. Y luego dijeron, uy, pues habrá que ponerle otra letra más o algo. Y ya van, no sé si tenía el año y 3 letras, o algo así, porque es que no dan. Hay muchas del año Hay descubiertas. muchas. Cada vez observamos más, entonces cada vez vemos más, sí. O sea, yo me acuerdo, a mí lo que me impresiona es que vemos un trozo muy pequeñito, entonces al mirar un trozo muy pequeñito vemos millones de supernovas, pues imagínate si fuéramos capaces de ver todo el cielo, o sea, sería una Claro. locura. O sea, una cada 5 guau. segundos. Es que, Es que es mucho. Me parece claro. flipante, ¿eh? Es que para la gente normal, una supernova, guau, una explosión tremenda, tal. Y para alguien que hace cosmología como Ana es otra. Pues vale. Claro, ahora es como, Como todo el que ha mira pasado de otra. ayer. No, pero son muy curiosas porque hay de muchos tipos y hay muchas que no se sabe exactamente cuál es su origen y es muy interesante. Hay unas que se llaman superluminosas Guau. porque pues son muy luminosas, obviamente. Somos muy originales poniendo nombres a las cosas, Astrofísica siempre. Sí, siempre. sí, sí, sí. Es como los telescopios, que son maravillosos. El telescopio muy grande. Este es más grande, pues extremadamente grande. Totalmente grande, aún más grande, todavía más grande, un Bueno, pelín más ahora al grande. LSST se le llama Vera Rubin, ¿no? Eso ahí se ha hecho Eso Sí. sí. un poquito de Sí, justicia. ahí Mola sí. mucho pasar de esos nombres absurdos a una persona. Me De parece. todas formas, luego tienes astrofísicos que tienen imaginación y te hacen catálogos que son maravillosos, como el famoso catálogo Chorizos, Sí, sí. que es divertidísimo. Hay uno Y- que de lentes gravitacionales que es Holy Cow. Y, Qué y bueno. ahora han anunciado otro programa distinto de observación en el mismo grupo que se llama Holy Smokes. Hoy, Son tremendos. es que es verdad, hay Hay gente una con... web, hay una web que compila todos estos acrónimos de astrofísica. Y son muchos. Hay uno que se llama Gadzooks, con admiración incluida en el acrónimo. Los referís tienden a poner un poquito de orden, pero sois muy insistentes los astrofísicos y conseguís pasar cosas que Sí, sí. en otras áreas del Hubo, conocimiento no nos dejan. hubo un artículo que se llamaba No ligo macho, que era Sí, precisamente de Ay, qué agujeros bonito. negros primordiales
Ahí se lo hicieron cambiar. Sí, eso se lo hicieron cambiar. Pero luego hubo una contestación que es Sí. LIGO log normal macho. Fue muy bueno. Es muy bueno. normal. Digo Claro, lo esto- normal. Porque Tenían es una... normal es una distribución. Claro, es una claro. distribución. O sea, Entonces, es un chiste dentro del chiste dentro del Sí, chiste. sí, sí. Es la leche, es buenísimo. Claro, llega Pero uno, lo ligo macho, y el otro, ligo lo Y tú lo ves normal. y era español, obviamente. Era Sí. es vasco. mi director de tesis. ¡Ah, sí! Dile si puedes hablar con él, que es mi ídolo. No, o sea, uno de sus alumnos, que ya no está con él, fue el que hizo el paper de No ligo macho, que era un paper que hablaba de que los agujeros negros primordiales no podían ser toda la materia oscura. Y mi jefe cree que sí, bueno, mi ex jefe ya, pero bueno, yo le sigo llamando al jefe. Cree que sí, que una distribución log normal sí que puede todavía ser, no está excluida. Digamos que Pues, macho es un la acrónimo de multimasive, no me acuerdo, pero vamos, Era Massive Compact Halo Objects. eso, o sea, que es un acrónimo. Creo Por que era eso lo de- Astrophysical. La A era de Massive Ah, era- Astrophysical. Eso. Sí. Que Entonces, básicamente viene a decir que el halo de la galaxia tendría un montón de objetos compactos. Llamados machos, ¿no? Son lo Claro, que llaman. o sea, el acrónimo vendría a decir que la materia oscura está hecha de objetos compactos, que serían agujeros negros, estrellas de neutrones, enanas blancas, cosas que se vean muy poco, que apenas emitan luz, y tal. Pero esto se descartó mirando a las nubes de Magallanes. La Porque, cosa es que los agujeros negros primordiales a grandes escalas tú no los puedes distinguir de cualquier otro candidato de materia oscura Claro. porque se comportan como un fluido, pero a pequeñas escalas sí que los puedes distinguir con una técnica que se llama microlentes, que es básicamente que hay variación en la luminosidad de algo que está entre medias, ¿no? Wow. Y, o sea, bueno, el agujero negro primordial estaría lejos, tienes algo entre medias. no, al revés. No, al revés. Tienes algo lejos. El agujero negro te hace que varíe la luz de eso que tienes detrás y entonces a pequeñas escalas los agujeros negros sí que te podrían variar la luz de cosas, que eso son las microlentes, y así sí que se han puesto cotas a la masa que pueden tener esos agujeros negros primordiales. Esto yo participé en un estudio que hacía con cuásares que están con varias imágenes por la lente de una galaxia. O sea, una galaxia hace que luz del cuásar que iba a pasar de largo la curva y te llega a ti. Entonces, te llega más luz de la que verías de no estar esa galaxia en medio y además ves varias imágenes. Viendo varias imágenes, puedes saber si la luz del cuásar ha variado porque el cuásar tiene cambios de luminosidad o por cosas que le pasan por delante a base de amplificar aún más, o sea, desviar hacia ti luz que no te iba a llegar tampoco. Claro. Qué barbaridad. O sea, Entonces, comparando las múltiples imágenes de la cruz de Einstein o tal, o sí. como tal, se pueden comparar y se puede sacar información. Claro, porque si es el cuásar el que Alucinante. está cambiando de brillo, ese de brillo cambiará en las 4 imágenes, con un cierto retardo, pero ocurrirá en las 4. Wow, qué flipada. Sin embargo, si pasan objetos compactos por delante, Claro. se te provocan aumentos de brillo de las imágenes individuales, no de todas a la vez. Entonces, si el halo de las galaxias, el halo de materia oscura, está formado de objetos compactos, están pasando por delante de esas imágenes y deberías ver un cambio también en esa luz. Entonces, ahí descartamos, o sea, observamos los cambios que había y si el halo de materia oscura está formado por objetos en una distribución uniforme, todos de la misma masa o masa parecida y sin estar en cúmulos y tal, pues la cantidad de objetos compactos que pasaban por delante nos cuadraban con la masa media de las estrellas de una galaxia y con el 20% de la masa de la galaxia, que es la que corresponde a las estrellas. Entonces concluíamos que una distribución uniforme de agujeros negros no parecía estar ahí. Pero una distribución log normal puede ser. Exactamente. Entonces, si hay muy pocos de mucha masa, otros de menos masa y tal. O sea, cuanto más masa tengan los agujeros negros primordiales, menos te hacen falta para la misma cantidad de materia oscura. Entonces, menos aumentos de luminosidad te producirán de luces de detrás. Entonces, ahora están probándose también a ver si están agrupados en cúmulos de agujeros negros, que tendrías
mayor concentración y es mucho más difícil detectarlos. Entonces, con lo que antes descartabas los agujeros negros como materia oscura, ahora dices, si no están uniformes, sino que están en grumos, ya no te lo descarta. Ujú. Y ahí están peleándose a ver. Impresionante. Pregunta Alucinante. Mugu, ¿qué es un Supermassive Compact Object? Supermassive Compact Object. Yo creo que es cuando hemos dicho lo de los machos, ¿no? Que es, Sí. los machos son objetos muy masivos compactos, que se llaman machos por las siglas en inglés, Sí, es pero para son que salga la palabra macho. Sí. Mola. pero que no es un objeto compacto muy masivo. Cualquier Sí, que cosa. puede ser cualquier cosa. Claro. Desde un Vale. planeta hasta un agujero negro. Si es que Guau. en astrofísica se clasifican en objetos compactos a todo lo que son estrellas, planetas, satélites, agujeros negros y tal. ¿Por qué? Porque concentran mucha masa en un objeto muy pequeño. Si tú tienes la masa del Sol entero en una nube de gas, Ujú. puede ser una nube de incluso un año luz. Pero el Sol te mide una fracción minúscula de todo eso. Entonces son objetos muy concentrados, como la Tierra, por ejemplo. Es un objeto muy concentrado comparado con la densidad del espacio. Guau. Y en el otro extremo están los WIMPs, ¿o no? ¿O me equivoco? Es una Sí, forma sí. que tenéis de hablar de machos y WIMPs, Sí, WIMPs, que significa como debiluchos, que también es que mola mucho. WIMP y macho, es que sois unos significa cachondos. Es que Weakly Interacting Massive Massive Particle, particle. que sería una partícula subatómica con una cierta masa y que interacciona solamente por interacción nuclear débil, como los neutrinos. O sea, no interacciona con el electromagnetismo ni con la interacción nuclear fuerte. O sea, eso le daría las propiedades que tiene la materia oscura. Ujú. Sin embargo, se pensaba que se iban a encontrar en el HC y tal, y no se han encontrado. No. están pegando hachazos, ¿verdad? A rangos de energía y de masa y no... Todavía queda mucho, Están queda descartando mucho un rato. montón de Pero parámetros. quedan. Sí. Pues nada, Algo tiene que ser. que sigan a ver si encuentran algo. Pregunta inconclusa. Dice, teniendo en cuenta que el tiempo pasa más despacio cerca de cuanta más masa, una supuesta civilización avanzada ¿no debería intentar asentarse en los bordes seguros de los agujeros negros para aprovecharlo? ¿O esto sería inviable? Pero para Hombre, ellos el tiempo iría igual, ¿no? claro, yo no le veo la lógica a esto, Para ¿no? ellos iría igual el tiempo y el resto del universo sería como si fuera más rápido lo demás. Eso es que eso no se suele entender bien. Sí. Claro, al Sí, final la cosa es que el tiempo El tiempo va más propio despacio o deprisa cuando lo comparas con con otro. otro. Para claro, ti claro. es lo mismo, entonces yo preferiría estar lejos de un agujero negro. ¿Qué quieres que te diga? Sí, sí, sí. La verdad es que sí. De todas Aquí entramos a formas, un... No, Didi. no, ¿os acordáis de aquel paper que salió hace unos años, un par de años, sobre usar agujeros negros para propulsar naves? Que era muy cookie porque Ujú. el paper, el artículo, era muy chulo porque habían empleado como al hacer los dibujos explicativos un halcón milenario. Y los tíos eran unos cachondos. Su teoría era, si tú pasas muy cerquita de un agujero negro que está orbitando y le lanzas un fotón, el fotón orbitaría ese agujero negro y iría cogiendo potencia, cogiendo fuerza y te devolvería una fuerza enorme que te impulsaría. Es que yo lo que conozco es el mecanismo de Penrose, que es básicamente si tú estás... El agujero negro, en los que están rotando, tienen una zona donde no puedes quedarte quieto frente a esa rotación, porque están arrastrando consigo el propio espacio-tiempo a su Espacio-tiempo. alrededor. Claro. Entonces, el espacio-tiempo está moviéndose en una dirección y si tú quieres ir en dirección, o sea, si tú quieres estar quieto, deberías moverte en sentido opuesto a mayor velocidad que la luz. Entonces, vas a estar siempre acompañando la rotación del agujero negro. Esa zona se llama ergosfera. O sea, el límite exterior de la ergosfera es cuando puedes ir a la velocidad de la luz en sentido opuesto a la rotación del agujero negro y te quedas en el sitio. Pues en la ergosfera tú puedes emitir algo en dirección opuesta a donde quieres ir. O sea, si quieres ir hacia allá, o sea, te pones en la ergosfera acompañando el movimiento del agujero negro y emites algo muy rápido en dirección opuesta. Entonces, como el propio espacio-tiempo está empujándote hacia ti, un poco por acción-reacción,
ganas velocidad. Guau. Entonces, El mecanismo que decía Sara creo que era distinto. Creo que Sí. era lo que ella decía, desde lejos le enchufas radiación electromagnética. Se ponía en un punto donde ahí no te arrastraba, pero no era lejos. Tú te Bueno, acercabas, lejos, Sí. no dentro del horizonte de sucesos. te acercabas, Echabas, se daba la vuelta por gravedad sí, y además te empujaba, y te ¿no? empujaba. Y lo Claro. fetén para ellos, porque es que el paper no tiene desperdicio, lo chupi guay era que en lugar de estar con un solo agujero negro, si querías potencia buena, con dos que estuvieran orbitando juntos, ahí lanzabas entre medias el fotón y te volvía aún Era con más muy fuerza. especulativo, pero bueno, Sí, no, pero era divertido. fue Claro. muy divertido. O sea, Pues era ese paper no lo he leído, pero hay propuestas que, a ver, cuando el universo tenga muchísima más edad, o sea, cuando toda la edad del universo actual sea nada comparado con la que tenga el universo en ese momento, las estrellas acabarán muriendo, no se formarán estrellas nuevas y mucha de la masa que quedará será agujeros negros. Hmm. Entonces, si alguna civilización ha sobrevivido hasta esa época, todavía podría obtener energía si vive cerca de un agujero negro y utiliza estos mecanismos. Eso es. Otro mecanismo posible es la bomba de agujero negro, que se llama. Ay, Eso suena Sí, muy chungo, ¿eh? La sí, es bomba de básicamente agujero negro. Chan, chan, rodeas el chan, agujero chan, negro chan, de chan. espejos Hmm. y al emitir luz dentro, por la rotación creo que era también, iba proporcionando energía a los fotones. Entonces, si lo mantenías... Sí, o sea, era una movida. El Muy tema loco. es, si tú mantienes una superficie de espejos de forma que no salga nada, al final iba ganando energía, o sea, estadísticamente iba ganando energía del agujero negro, el fotón, y hasta tener mucha energía y eso era pues como una explosión. Pero si vas abriendo de vez De en vez en cuando, cuando. podías obtener energía y luego cerrar. O sea, abres un espejo así como puertecita. Energía. Uy, cierro. Sí, eso, a ver, creo que buscando en Bueno, Google pero bomba... no podría haber una civilización que haga todo eso si no hay una estrella y que si no hay luz. Claro, ¿No? sería Claro. antes de tal. Cuando estés solamente los agujeros negros, ya sería el tema del mecanismo de Penrose y cosas así. Pero sí, o sea, hay formas de extraer energía de agujeros negros. especulativas, Sí, ¿no? claro, Sí. claro. Pero teóricamente teóricamente funciona. compatibles con lo que sabemos. La minería de agujeros negros. La minería de fotones. Un negocio emergente. Ya sabéis. Pregunta Mar Miguel Ángel. Dice que siempre está dando la brasa con el tema. Dice que si conocemos el tema de la materia oscura y los dinosaurios de Lisa Randall. Y que qué pensamos de su hipótesis. Lo conocemos. ¿Tú lo conoces, Ana? Yo lo conozco y quiero leerlo, pero no lo he hecho todavía, la verdad. Yo lo miro por ¿Lo encima. has leído? El artículo no, pero básicamente... A Pero ver, comentar un poco de qué va la vaina porque es que es muy loca. es que junta varias cosas que ya se han visto que no son ciertas. Olín, pues empezamos bien. Claro, entonces, está el tema de que el Sol se mueve en la galaxia pasando por encima y por debajo del plano, o sea, del disco en sí. Entonces, había una hipótesis que pillaba todas las extinciones masivas de la Tierra y dice, parece que hay una extinción más o menos cada 30 y pico millones de años. Entonces, está la hipótesis de que a lo mejor tenía que ver con este movimiento oscilatorio del sistema solar respecto al disco de la galaxia. Entonces, creo que lo de Lisa Randall tenía que ver como proponía que en el disco de la galaxia había más acumulación de materia oscura y entonces esto afectaba, no sé si, a las órbitas de los cometas en la nube de Oort, cuando pasábamos cerca y lejos, como si eso hubiera influido en la probabilidad de que hubiera caído un cometa hace 65 o 66 millones de años y hubiera exterminado a los dinosaurios. Madre mía, eso sí que es billar espacial, ¿eh? Claro, Sí. claro. Has hecho una secuencia de saltos en Sí, el es que esta vacío. era una hipótesis. Claro, ahora sabemos que no hay tal distribución de materia oscura con la concentración justo en el disco de la galaxia. Está más difuso todo. Luego, lo de que la repetición de las extinciones masivas sea con esa periodicidad también está muy en duda. Entonces, es una cosa curiosa. Creo que Lisa Randall se hizo bastante famosa por el libro que sacó, porque salió, claro, los medios
esto, la materia oscura podía haber matado a los dinosaurios. Mm. Y ahí quedó el tema. Guau. Pero sí. Mm. Bueno, pues voy a cambiar un poco de tema porque tenemos aquí una pregunta de JR Casaseca que dice, propongo una pregunta y esto es para todos. Dice, lo que yo llamo la paradoja del científico. Chan, 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 chan. ¿Por qué ahora que hay más escuela superior que nunca, más científicos en activo? ¿Por qué si podemos apoyarnos a hombros de gigantes, por qué no vuelve a salir un científico como los de antes? ¿Dónde está Newton, el Einstein del siglo XXI? Vale, ahí la Es- cosa es... Es que tiene truqui. Claro, Sí. A ver, claro, es que antes las Newton... cosas eran, o sea, hoy en día hay mucha especialización, los problemas son cada vez más difíciles de resolver. Eso es. Y ya hoy en día yo entiendo que casi en ninguna especialidad la gente trabaja sola. Hoy en día se avanza gracias a grandes grupos de científicos que colaboran y que hacen cosas juntos. Entonces, Pero hoy antes en también, día, ¿eh? Antes también, lo que pasa que queda el Se nombre más pegaban famoso. Sí, sí. O sea, antes tampoco era el tema tan aislado de trabajar solo y descubrir cosas del universo por tu cuenta. hombre, el Pero, ejemplo de Newton, o sea, sí, bueno, Newton obviamente estaba en contacto con otra gente, pero digamos lo que es el trabajo lo hacía él, ¿no? sí, pero si no fuera por Halley, o sea, Newton lo tira a la basura. O sea, no, esto hizo unos cálculos y ahí se quedaron. Y hasta que no fue Halley ahí a insistirle, en plan, no, hazlos de nuevo, públicalos porque estoy estudiando el cometa este y a lo mejor... Y me hace falta... Era un poco laxo, el tío. Claro, Newton. claro. O sea, si no fuera por Halley y colaboraciones y tal, lo de Newton tampoco... O en el caso de Einstein, que toda la matemática, él solo no podría haberla hecho, no No. podría haber Claro. desarrollado toda la... De hecho, la matemática la desarrolló Riemann, básicamente. Y Mm, parte del Entonces, Halley de sí. Einstein era su mujer también. Sí. exactamente. Un poquito bastante. Sí. también. Sí, sí. Y con las cosas de óptica que hizo Newton, Robert Hooke decía, este me ha copiado cosas. Y ahí está. O sea, A lo de ver. los hombros de gigantes dicen que es porque Hooke era bajito y como respuesta a Hooke diciéndole que le había copiado cosas, dijo Newton algo así como, sí, mi trabajo se basa en hombros de gigantes. O sea, como que se basa en lo de gente anterior. Y lo de los Sí, hombros de gigantes dicen que era una puya al canijo. a Hooke, que era bajito. Algo así era. Digamos que eran los Góngora y Quevedo de la época. Sí, A sí, mí sí. Sí. me gusta mucho una reconstrucción de... He visto más lejos porque me he subido a hombros de gigantes que hace Enrique Borja, Cuentos Cuánticos en Twitter, lo repite mucho, que dice que la ciencia en la actualidad no se hace a hombros de gigantes, sino subidos en una montaña de enanos, ¿vale? Pues con Exactamente, grandes exactamente. equipos, unos encima de otros, contribuyendo Claro. poquitas cosas y va montando una montaña de conocimiento que los que venimos después aprovechamos. Y me Claro, gustó claro. mucho esa referencia. Y que yo creo que ahora mismo, en lugar de estar escuchando a los demás, a otros científicos y viendo quién publica, vamos, saca la idea antes para figurar ahí solito, ahora se colabora, se echa una mano y aparecen mucha más gente, pero hacen grandes descubrimientos. Sí. De Hombre, también hecho, por la naturaleza de los experimentos mismos, ¿no? Que Claro. claro, una persona, claro, antes con un telescopio podías mirar al cielo. Hoy en día una persona no puede tener un telescopio de estos enormes Claro. para observar ni siquiera un país. O sea, al final son colaboraciones de todo el mundo. claro, y luego está el tema de, a lo mejor había un descubrimiento de verdad o ha sido que por cómo es el instrumento concreto ves cosas que luego resulta que no eran reales. Entonces es importante. No, el tema de las detecciones que no sabes si han sido reales o es que el Fosfano instrumento... Venus. No, Bueno, pero se autocorrige, ¿verdad? La ciencia. sí, pero el tema es mejor tener varios grupos haciendo lo mismo con instrumentos diferentes porque si los observatorios son distintos y han visto la misma cosa, entonces las peculiaridades de cómo detecta cada uno el fenómeno Claro. no habrán sido, o sea, puede descartarlas como la causa de que haber visto esa cosa. De hecho, en el LHC tiene varios detectores que operan de forma diferente y eso es en parte porque, claro, no hay otro acelerador que acelere partículas a esas energías. Entonces, todo lo que detectes, si solo tuvieras un gran detector, Ujú.
hay cosas que dices, esto a lo mejor es por cómo funciona el aparato este concreto, cómo produce los datos, o no sabemos qué. Entonces tiene varios detectores que funcionan de forma ligeramente diferente. Y dices, si lo has visto en esto, tienes que verlo también en ese otro sitio. Y luego se combinan las detecciones de uno con las del otro, los intervalos de incertidumbre de uno con los del otro, para hacer cosas más robustas. Y metaanálisis. De todas Exactamente. formas, la chispa de Newton vino en un confinamiento durante una epidemia de plaga, creo que era de fiebre bubónica, no sé seguro, Algo ¿no? así. O sea que O de esperemos lepra, a ¿o ver. qué era? No estoy No me seguro. acuerdo. Así que a ver en esta pandemia. No, de viruela, de viruela. De viruela. ¿Ah, Era de sí? viruela. Sí, pero a Newton las tareas de la casa se las hacían. Sí, está Sí. claro. Lo de Newton convirtieron muchas cosas. Sí. Es que muchas veces dices, Tenía este... tiempo libre, Pero, en tenía mi mucho opinión, tiempo libre, se tocaba el mucho los... 90% era genio, ¿eh? O sea, era La realmente tuberculosis, dicen por aquí. sobrecogedor. Puede ser, fue una plaga de algo. Puede Bueno, ser. vamos a buscar la plaga. ¿eh? Mm, No, dice Ana que ha sido por tuberculosis, que lo echan Sí. en el chat. Ajá. Sí, decía Weeping Angel, una pandemia Eh, de tuberculosis. que quería repetir, que ha quedado como que estamos, no sé, ninguneando a Newton. Bueno, pues sin duda Hombre. Ya, uno de pero... los grandes, ¿eh? Que... Sí, pero que eso, que él no hizo tantas cosas, o sea, no estuvo tan solo como se entiende muchas veces. Lo de Einstein también, o sea, Einstein se basa en principios que se postularon años antes de hacer él sus cálculos. O sea, Y el tema de... la ley de la inversa del cuadrado estaba semi-establecida cuando Mm. Newton la explicó. Que estaba las leyes de Kepler y ya estaban. Sí, pero la ley de Kepler solo seduce la ley de la inversa del cuadrado con las hipótesis de Newton. Pero, Claro, sin pero embargo, numéricamente ya sabía, en fin, que había obviamente caldo de cultivo, pero lo de claro. Newton es la leche. ¿eh? Sí. Ujú. Vamos, a mí me dejas un rato y como que no. También hay que tener como la genialidad de juntar las cosas y unirlas y darles el Sí. sentido a todo, ¿no? Sí. Para mí, el genio de Newton es, poniéndolo en términos sencillos, lo que le ha pasado a la manzana le está pasando a la luna. Chicos, Claro. era el mundo de los que se mueren y el mundo de los inmortales. Y el tío los unió. En fin, eso es no solo bello, sino un salto es alucinante. Sí, pero bueno, ahí está el tema también de que con Galileo ya se vio que nosotros tenemos la Luna y Júpiter Exacto. también tiene lunas. O sea, Ahí fue el primer breakthrough, sí. claro, entonces ya se estaba viendo que cosas que pensábamos que la Tierra era el centro de todo, no tiene por qué ser Los así. cielos no eran tan inmutables, ¿no? Claro. Eso es... No, pero que, o sea, el tema de que Júpiter tuviera satélites, y dices, ostras, hay cuerpos celestes que no giran en torno a la Tierra, Que no gira en torno a sino en mí. torno a otras cosas. Eso es. Eso fue muy La importante. leche. Y luego, con las fases de Venus, es cuando se vio, o sea, dices, si tanto Venus como el Sol van en torno a la Tierra, pues tenían que verse las fases de una forma. Pero si Exacto. Venus da vueltas al Sol, la parte iluminada Claro. refleja en cuál está. Entonces, cuando hizo observaciones de Venus con el telescopio, ya se vio, ostras, Venus tampoco va en torno a la Tierra, sino que va en torno al Sol. Entonces, ya vas viendo... Hay avanzas en el heliocentrismo, está claro. Bueno, pero eso, o sea, Sí, todo construye. Tampoco está, o sea, en esa época, hasta que realmente no se pudo observar el paralaje, no se Claro. pudo descartar de todo el modelo de Ptolomeo, porque el modelo de Ptolomeo funcionaba. Y en esa época, pensar que la Tierra se está moviendo cuando intuitivamente Claro. Claro, es que para ti está intuitivamente quieta. dices, no puede ser, es la Tierra, no se mueve, ¿no? Entonces, aceptar que la Tierra se está moviendo no era fácil y el modelo de Ptolomeo no dejó de ser válido hasta que no se observó el paralaje. Entonces, Claro. como que hubo ese cambio, pero tampoco... Es que además, o sea, Copérnico puso el heliocentrismo, pero en el modelo de Copérnico las órbitas eran circulares. Y eso Sí, no cuadra claro, con las no. observaciones. No acuerdo nada, sí. Claro, dices, si te hacen falta igual los epiciclos, entonces no es un cambio que simplifique la cosa. Claro. Es como lo de... Hay gente que intenta... Han preguntado antes en el chat qué opinamos de Mm. Mond. Uf. Mond es una modificación de la gravedad Mm. para decir, vale, no hay un masa extra, sino que la gravedad funciona diferente cuando hay aceleración baja. Pero luego tú tienes sistemas de galaxias en que hay dos cúmulos de galaxias chocando, por ejemplo, en el que puedes ver que la mayor parte de la masa que emite luz
aunque sea en rayos X, Hmm. está concentrada en un sitio y la mayor parte de la masa que causa la desviación de la luz de objetos lejanos por su propia gravedad está en sitios diferentes. Hmm. Entonces, los de MOND a veces dicen, vale, pero si ponemos un poco de materia invisible en esas regiones, ya sí que MOND explica todo. Pero si MOND lo habías puesto para que no te hiciera falta materia oscura, para que Porque solo con tienes la que... materia normal, claro, si al final tienes que poner materia oscura igualmente, pues es Claro. como complicarlo todo más. Sí, Yo no le veo ni pies ni cabeza a lo de MON. No. Se inventan unos terminitos, se lo inventan más o menos, Es que no tiene- y te explica un rango de observaciones y los otros se van al carajo, ¿no? Claro, pero no tiene justificación, o sea, no viene de un origen, es ajustando este dato sale lo que observamos, pero solo vale para galaxias individuales, cosas así. Y luego toda la parte cosmológica. MON significa Modified Newton Dynamics. Sí. Sí, pero luego hay Dynamics, ¿no? variaciones. O sea, hay cosas que Es modificación son... a Newton. Me invento que que la fuerza no cae con la distancia al cuadrado, sino con no sé qué y un término exponencial, o yo qué sé, unas cosas así. Sí, en término pequeñito. Hmm. Pero solo explica una... O sea, MON, los que hacen física de galaxias, muchas veces dicen, pero no la descartes tal, porque para una galaxia individual funciona mejor. Pero luego para el Oye, resto de cosas, para Para cúmulos de cosmología, no, galaxias, ¿no? claro, para No, no. cosmología no funciona. Nada, no. Entonces, chica, no sé. Entonces, oye, ¿no estaba nuestra amiga Sabine Josenfende tirando hacia Mont últimamente o lo he soñado? no lo sé, no sigo mucho lo que dice ella. Es que como tira siempre de cosas muy extrañas y dice cosas muy raras. Preguntaban por aquí que cuándo se descubrirá el gravitón. ¿Cuándo se Quizá, descubrirá? quizá nunca, ¿no? No Es es que no lo necesario. sabemos. No es Claro. necesario, ¿no? Sí, Claro, cuándo es se que descubrirá. es- Lo pregunta Santano 995. Yo digo eso y ahora cierro la ventanilla porque no sé más. O sea, pero yo he oído que no es necesario. Yo sí que no sé nada. Yo ni Es idea, que- o sea, a mí me habéis pillado que no. A A ver, ver, es que realmente la física hoy en día tenemos la física de pequeñas escalas, ¿no? De la física de partículas, que nos describe el mundo de lo muy pequeño, maravilloso. Y luego tenemos la relatividad general, que nos describe el mundo de lo muy grande, la cosmología, y que es una teoría que no necesita un gravitón, que no necesita una partícula. Pero claro, cuando intentas unir la física de lo muy grande con la física de lo muy pequeño, pues ahí es cuando las cosas no cuadran, ¿no? claro. Y la Hay que teoría del cuantizar todo, la gravedad, ¿no? claro, Eso es. y eso es muy complicado porque si quieres aplicar la relatividad general a escalas muy pequeñas, la relatividad general se basa en curvatura del espacio-tiempo. ¿Qué te pasa a escalas muy pequeñas? Que tienes fluctuaciones cuánticas y entonces no puedes tú aplicar una curvatura ahí suave en un espacio-tiempo muy pequeño. Como que Claro. las teorías no cuadran, salen infinitos, Claro. cosas raras. Si sale un Entonces infinito es en la teoría, difícil. es que no funciona ahí, en ese punto. Claro. Y por otro lado, o sea, por ejemplo, hay una cosa muy curiosa que la última vez que estuve en Enciérrate con la ciencia lo hablábamos, también salió el tema que, por ejemplo, en la teoría de cuerdas se predice una partícula como, creo que como el gravitón, que si no hubiera existido la relatividad general, se deducen las ecuaciones de la relatividad general a Sí, partir sí. de la teoría de cuerdas. ¿No? Eso me Sí. parece súper curioso, Claro, ¿no? eso fue lo que le dio el bombazo de, ostras, a lo mejor tenemos ya la teoría del todo. Es como que sí que podría existir el gravitón, pero ¿cuándo se va a descubrir? Pues vete tú a saber. Claro. O sea, el No lo tema, sé. una cosa que no hemos comentado es, en las teorías que tenemos para explicarlo muy pequeño, las interacciones se dan por intercambio de partículas. O sea, la interacción electromagnética es cambio de fotones, la interacción débil eran unos ciertos bosones Hmm. y la interacción El fuerte son los gluones, que son otras partículas. Pero ahí, o sea, se basa en una partícula cambiada de sitio, o sea, se interacciona. Por eso, si quieres poner la gravedad en esos mismos términos, pues la partícula que transmitiría la interacción gravitatoria sería el gravetón, igual que Pero tienes el como bosón. dice Ana, nuestro entendimiento o interpretación actual es solamente curvatura del espacio-tiempo. Claro. Claro, entonces, ¿cómo cuadras eso? O sea, la relatividad general se basa en que el espacio-tiempo tiene unas propiedades matemáticas, ¿qué tal? ¿Cómo cuadras eso con hay partículas viajando? Y parece que la teoría de cuerdas podría, pero claro, la teoría de Sí. cuerdas es que se ha descubierto como de fuera hacia adentro. O sea, no has descubierto los principios básicos y de ahí deduces el resto.
Entonces, se está descubriendo, como tú dices, ponen modificaciones a las ecuaciones que corresponderían con tener cuerdas ahí, pero no tenemos lo que es la teoría en sí. Desde mi absoluto desconocimiento, solo me acerco a esto con la cara desencajada por la fascinación. A mí me parece un constructo matemático Sí. la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas es pura matemática. Además, es una matemática súper bonita. Yo os animo a leeros. Hay un libro muy bien explicado que la cuenta muy bien, que se llama Cuerdas y supercuerdas. Está escrito por José de Stein y Gastón Guiribet. Y yo me lo estoy leyendo y lo estoy entendiendo. Que es lo que es curioso, ¿no? Y te habla eso de las hojas de mundo, de los diagramas de Feynman, y te das cuenta y dices, pero si es matemática pura y dura. Claro. En realidad las otras teorías también son matemáticas. Lo que pasa es que... Pero tienen poder predictivo. Claro, la de cuerdas, el problema que tiene Gordo es que dices, vale, pueden predecir todo lo que tenemos en este universo, pero con la misma probabilidad te pueden predecir, creo que era 10 elevado a 500 posibilidades de parámetros diferentes con la misma facilidad. Entonces, predice. Sí, claro, predice cosas. Es como decir... Sí, pues vale, predice demasiado. Claro, es como decir, con esta teoría, lo que está en la realidad justo cuadra con la teoría. Pero es que si fuera diferente, también cuadraría. Entonces, claro. Ahí está el tema. Entonces, está el tema del multiverso que habría con regiones de distintas combinaciones de parámetros, con distintos valores. Me suena eso de dame una ecuación con 5 parámetros ajustables y lo ajustaré a la forma de un elefante. Dame 6 parámetros ajustables y haré bailar al elefante. Pues Entonces, imagínate. obviamente no sé la nada trompa y se me lo tomo un poco a chiste, pero No, la pues teoría de cuerdas... imagínate teoría de cuerdas que tienen 11 dimensiones. Claro, pero a mí me suena, no sé. Pero además No eso te sabemos. introducen un número de dimensiones, C. Dice, hay una teoría que es C igual a 4 dimensiones, otra C igual a 8, dice, y luego está la C igual a 11. Y tú, Y que están ultra compactadas, ¿no? Y que Sí, las cuando dimensiones adicionales pues, son chiquititas y Sí. finitas y están ahí. Y cuando tengamos unos aceleradores como el tamaño de la galaxia, entonces podremos acceder a la energía, ojo macho, no sé, necesaria para tener resolución El para LHC, llegar. en principio, si había dimensiones extra en cierto rango de energías, podía haberlas Podría descubierto. haberlos y no ha descubierto. No. O sea, lo de que se produjeran agujeros negros diminutos venía de eso. O sea, si las dimensiones extra estaban en cierto rango, ahí es cuando se producían y se evaporaban enseguida a los agujeros negros microscópicos. Eso Me es. parece que no se ha visto. Bueno, pues para bien. No iba a tener mucho efecto, ¿eh? O sea, la energía de las colisiones era equivalente a un choque de un mosquito, creo. Era muy poca energía. Dice Mugu que si la teoría de cuerdas dice muy interesante, dice, pero se ha demostrado que se acierta. No, a mí me, es no. que... Para a mí empezar, me da la risa por eso. sí, para empezar, que siempre lo digo, en ciencia no se demuestra que nada sea cierto. O sea, se va Se dan por descarte. hipótesis. claro, hay que entender que esto tiene cierta capacidad de explicación y cierta capacidad predictiva y da cuenta de una serie de rangos de energías, de tiempos o lo que sea. Antonio Rogas dice una cosa, dice, no es una teoría, o sea, es un marco conceptual con 7 hipótesis candidatas a teoría. O sea, se llama teoría M ya. O sea, es que no tenemos la teoría de cuerdas. No. Teoría, desde el punto de vista epistemológico, es un conjunto de hipótesis probadas con capacidad predictiva, así muy, muy, muy compacto. Y no sé si, no lo sé, si la teoría de cuerdas lega ahí. No tenemos una serie ni de siquiera hipótesis. ecuaciones. Claro. No hay nada. O sea, es una hipótesis, ¿no? Son hipótesis. Sí. Quizás sea una hipótesis, por tanto ahora tienes que montar experimentos para validarla y a partir de ahí acumular hipótesis validadas y crear una teoría. No sé cuánto de lejos estamos de eso. Pero si necesitas un experimento como la galaxia para probarlo, pues es un poquito Pero es que depende inaccesible. Depende también del rango de la teoría. Claro. Porque tienen... Esto estoy buscando, o sea, es lo del borracho y la farola. En física de partículas estamos... O sea, la historia del borracho y la farola es... hay una calle y hay un señor bebido que está agarrado a una farola y dando vueltas y mirando tal, y alguien se le acerca y dice,
oye, ¿qué te pasa? ¿Qué estás buscando? Dice, las llaves del coche. Dice, pero se te han caído en esta farola. Dice, no, en la calle se me han caído. Dice, pero entonces, ¿por qué miras solamente aquí? Dice, porque aquí me veo. Claro. Entonces, la farola, o sea, si no puedes mirar donde no hay luz, dice, vale, vamos a explorar primero la zona donde sí hay, Y luego ya- aunque la probabilidad de que esté ahí sea muy baja. Claro. Pero con los aceleradores igual, vamos a mirar primero las energías a las que tenemos acceso Mm. y, por si acaso, a lo mejor aprendemos cosas extra y ya buscaremos energías que no hemos explorado todavía. Eso es. No, la verdad es que teoría de cuerdas da para mucho, para un programa, bueno, Hay varios que traer a programas Francis enteros. o a alguien así. ¡Oh! O si le dejamos un programa para él, Sí, porque no le callarías, o sea, ahí sería. sería como, estarías aplicando el acelerador de Francis en lugar de acelerador de partículas. Hola, Francis, un besito. No, Un beso. Pero sí se aceleraría, empezaría a explicar Mm. y no pararía. Y luego, claro, nos habríamos ido a dormir, nos habríamos... Y el otro seguiría. Bueno, ¿cuántas preguntas quedan? Unas cuantas, tenemos muchas. Que es que es tremendo, sí, sí, sí. Aparte del cachondeo que hay aquí con el borracho y la farola, que por cierto hay mucho cachondeíto, Ay, pero sí. Mira, Pedro Pablo Pérez dice, un clásico, el científico, ¿nace o se hace? ¿Es habilidad numérica una habilidad innata transversal a la ciencia? Toma ya. Yo creo que se hace, ¿no? Yo creo que se hace. para es que mí, depende. sin duda, se hace. Y la habilidad numérica no es intrínseca al No. científico. También pongo eso en duda. Claro. Es que por una parte está el tema de la curiosidad y el preguntarse Tal por cual. las cosas y tal. Sí, Curiosidad. Que eso sí que lo tenemos. Y eso es un poco lo que, si te responden porque sí y te dejan como que molestas si quieres saber cosas, eso se va atenuando, digamos. te van matando. Pero O sea, luego, claro, o sea, luego está el estereotipo algo dañino que dice que alguien para ser científico es que hay que ser listísimo ya No. de nacimiento y eso es falso, eso es falso. Eso Estamos es. de acuerdo. Sí, hay muchos De hecho, estereotipos. hay mucha gente que podría ser grandes científicos. Pues imagínate, un niño que se hace grandes preguntas, pero no tiene las oportunidades que tiene otras personas porque nace en un entorno social muy, muy malo o que está en el Cuerno de África viviendo. A lo mejor ese niño se hace las mismas preguntas que un niño europeo con todas las facilidades. Pero claro, Mm. no puede desarrollarlas. Nadie le va a animar a que siga buscando respuestas, ¿no? Porque no va a poder. O sea, Porque además la ciencia es una serie de procedimientos, es una Eso forma es. de Es una forma de desarrollar afrontar el los trabajo. problemas. Exacto. o sea, yo creo De... que científicos Claro, puede ser todo el mundo, pero Más necesitas... aún, yo creo que todos los niños son científicos. Sí. Y, y como habéis dicho, a algunos se les poda por motivos de la vida y entonces Claro. dejan de serlo. Pero bueno, es una Es que esa es pena. la auténtica pena. Mm. Porque todo el mundo tiene la capacidad para serlo. Pero luego es la vida la que te para o te lo impide. claro. Yo creo que también son muy importantes los referentes, ¿no? Sí. Cuando Sí, claro. conoces, yo qué sé, una familia, si tienes amigos o familiares que están dentro de la ciencia y desde pequeña te hablan de la ciencia, es mucho más probable que te intereses por eso que si nadie de tu entorno te habla de eso. Claro. Eso es parte de la poda que digo. Las circunstancias te hacen te hacen perder esa luz en los ojos, esa curiosidad que decía Héctor y esa capacidad de asombro frente al mundo natural, que es lo que hace a un científico, en mi opinión. Hay cosas como cuando estuvo en Estados Unidos la primera mujer astronauta, había gente que iba... No, incluso después. O sea, había algún astronauta que iba a alguna clase de colegio y tal, a dar una charla y tal. Y le contaban que a veces cuando preguntaban qué quería ser de mayor la persona, o sea, los niños, muchos decían astronauta, tal, pero que las niñas no decían eso. Claro. Y había, creo que un astronauta contó que pregunta, ¿y por qué ninguna niña dice astronauta? Y una dijo, es que yo pensaba que eso era cosa de chicos solamente. Ojo, qué Por pena. eso Claro, entonces hay cosas que dices, puede que quisieran, pero como no ven ningún referente, Claro. pues asumen que es que no se podrá.
Claro, y los profesores también hacen mucho de eso, porque los profesores son los grandes referentes de los niños, en realidad, los niños y niñas. Si tienes un buen profesor y que también te está inculcando las ciencias, tanto en chicos como en chicas, también a las chicas les va a hacer dedicarse a un ámbito de la ciencia, sobre todo más tipo ingeniería, que hay muy pocas chicas, arquitectura, etcétera, etcétera. Física. Sí. Física. De hecho, Pues eso es- ahora está la campaña que se llama No More Matildas, Sí. que empezaron hace poco, ¿no? Que si Einstein hubiera sido una chica, que si la conoceríamos. Claro. Sí. Muy deliciosa la campaña. Sí, Superchulo. me parece muy interesante. Muy bonita. Y Voy a por hacer eso, spam también. Estoy haciendo un hilo en Twitter cómo mola, Vale. cómo mola. Ahí no he visto el de hoy. Estoy subiendo todos los días un dibujo Sí. de una científica para que la gente vaya conociendo Yo lo científicas. estoy en plan siguiendo. juego. Sí, yo lo estoy siguiendo en Instagram. Sí. Sí, yo lo miré el otro día. Es delicioso, la Escribe verdad. en Twitter, Instagram y Facebook. Di el hashtag para que te encuentren. ¿Cómo es? Conoce una científica cada día. Sí, es un poquito largo. Conoce una científica. Sí. Oye, ¿se puede responder si sabemos quién es? Porque Claro, sí. el otro día respondí y dije, ay, no sé si he hecho spam o qué, o aquí o... Sí, la idea es que Pues respondáis, spoiler. claro. Sí, sí. Claro, a mí es que me parece súper bonita. Entonces, Y qué bien dibujas, Ana, cómo molan los, Sí. los Mira, dibujacos, ¿eh? yo no sé dibujar, pero descubrí que en Illustrator con formas geométricas las juntas y parece que sabes. Pues Pero eso es dibujar. jolín. Es que eso es Bueno, dibujar. claro, eso es dibujar de hoy en Claro. día, claro que sí. Eso es Eso es- dibujar, ¿no? Y de siempre. O sea, un dibujo complejo, tú te basas en hacer formas geométricas al inicio. Pues Así que sí, tampoco es eso sí. que no sé, me gusta, me entretiene mucho. Sí. Y Sino piensas que se lo hacer digan a Picasso. una al día, piensas hacer, Ana, hasta el 11 de febrero. Pues, jolín, Sí. es un Guau. trabajazo, ¿eh? No sé si Sí, tienes porque mucho trabajo adelantado ya, pero... Es que soy Yo- compositora y no me apetece estudiar. O sea, las dibujas de memoria, ¿no? ¡Ay, qué bueno! Es súper chulo. Bueno, que el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el 11 de febrero, es Sí. muy necesario, ¿vale? Que yo recibo, Mm. bueno, yo porque soy, en fin, soy un gran promulgo la necesidad de despertar las vocaciones científicas de las niñas y a veces recibo ataques, ¿no? De que si podemita, de si no sé qué. Bueno, pues eso solo me hace crecer en mi convencimiento absoluto de que es necesario. Sí, sí, sí. Claro, porque la ciencia no tiene género. O sea, cualquiera debe poder, ni no debería tener clase, ¿no? Claro. Pero Cualquiera hasta debería ahora la ha poder tenido. acceder. Claro. Sí, sí. O sea, la diferencia de oportunidades es brutal. Y una Es vez, bestial, bestial. y una vez está la persona dentro, también desde dentro hay discriminación. O sea, es que bestial. ya no solo el acceso a esto, es que una vez luego cuesta como el triple conseguir lo mismo. Claro, Y eso porque tiene si que- tú vienes de una familia que tiene contactos, que te ha podido meter ahí y encauzar, pues No, incluso que haya sido con los mismos méritos que la otra persona, pero si una vez has llegado allí por ser de un grupo discriminado tal, te van a tratar peor, te va a costar más. efectivamente vas Hay a gente que pasarlo se mucho va porque peor. dice, mira, me estoy amargando la vida, Sí. aunque este era el trabajo de mis sueños, tal, me estoy amargando la vida estando aquí y no me compensa. Yo siempre cuento, muy, muy rápido, el caso de Ben Barres, no sé Sí, cómo se Ben Barnes pronuncia, o algo así. que es paradigmático porque era un hombre transexual, nació en el cuerpo de una mujer y cuando hizo su transformación estaba haciendo una Transición. ponencia y un conocido que se dedicaba a su campo, era neurobiólogo, le dijo, qué buena charla ha hecho hoy Ben, qué buena charla ha hecho Ben hoy. No tiene nada que ver con el trabajo que hace su hermana. Su hermana no Sí, sí. existía. Que Era era el ella mismo. antes, macho. O sea, era la misma persona. Uf. Estaba siempre siendo menospreciada tenía, en fin, Y el apariencia de tema mujer. O sea, que es el tema de los alucinante. currículums, que siendo currículums idénticos pones nombre de hombre y de mujer y se evalúan diferente. Sí. Ahora han puesto en las propuestas del Hubble que no se vea el género de la persona que la solicita, el tiempo telescopio. Y ahora por primera vez está el género, o sea, la distribución de género de las propuestas aceptadas
por fin se parece a la distribución de género de las propuestas enviadas, que antes estaba muy sesgado hacia los de investigador principal hombre. Del IAC contó gente que, o sea, hay investigadoras senior bastante potentes que ponen a un investigador hombre de primer autor de la propuesta para tener más posibilidades de éxito de que... Pero eso es dramático. ¿En qué mundo vivimos? O sea, siglo y fijaos, XXI. siglo XXI, es lo que... Sí. Es horrible, o sea, estamos Claro, pero muy hay cosas que dices, claro, es que si me voy a dedicar a luchar contra esto y tal, al final, además me marcan como la persona difícil y yo lo que quiero es tener el tiempo de observación. Pues al final tiran de atajos. Entonces, luego, es como que también se puede contribuir un poco al tema, ¿no? Porque dices, mira, esta propuesta de observación tan buena es de un hombre. O sea, y resulta que era de una mujer que ha puesto al hombre para que no lo miren que no la con miren más... mal. Claro, es que... Es que es muy duro esas Sí. cosas. Yo la anonimización de la persona y con ello del sexo lo haría incluso a nivel de universidad, de exámenes universitarios. No sé si alguna escuela lo hace, Sí. pero a mí me parecería buena idea. Porque yo siento, cuando he estado en la universidad, yo he sentido discriminación, en fin, en mi caso no, porque yo soy hombre, pero yo lo he olido, o sea, lo he olido. Yo cuando estuve en el año de Erasmus en Inglaterra, ahí el código, o sea, el examen tenía un código de barras. En Inglaterra, desde hace muchos años, hacía la no discriminación. De raza, de sexo y de religión. Ellos lo tenían muy bien montado. Sería Yo también el número de estudiantes. Estuve allí después haciendo una estadía de 3 meses y me di cuenta de eso. Era alucinante. Está muy bien hecho. Yo estoy hablando debería de ser siempre. Yo en la carrera no sentí discriminación, pero te das cuenta que todos los profesores son hombres o la mayoría. Claro. Entonces, claro, ahí ya, aunque, o sea, yo no sentí discriminación más que de un profesor que era estúpido, pero que era un... Sí, los hay. Sí, pero yo estoy hablando de algo más sutil, por ejemplo, las calificaciones de los exámenes. Pero yo no, bueno, yo en mi caso no, porque yo es que la cosa está Yo también... en el mío tampoco. La cosa está también más adelante. Sois jovencitas. En astronomía tú ves las gráficas de... Se llaman gráficos de tijera, que básicamente pone el número de hombres y mujeres en etapa predoctoral, postdoctoral, investigador con plaza, tal. Y al principio empiezan en la etapa de doctorando, ya está casi igualado, número de hombres y mujeres, y luego se va separando. Cuanto más senior, más proporción de hombres. Claro. Pero el tema está en que muchos seniors dicen, bueno, pero ya está igualado en la etapa principal, o sea, la etapa primera, con esperar unos años sin hacer nada, ya se irá igualando el resto. Y luego ves que 10 años más tarde, porque esto ya lleva tiempo haciéndose, 10 años más tarde las proporciones siguen igual. O sea, esa igualdad en las primeras etapas no se ha trasladado a etapas posteriores. Con lo cual no es tema solamente de animar a niñas, sino que hay problemas estructurales. O sea, el tema es que se les está echando. Pero no solo en investigación, en la empresa privada igual. Quiero decir, claro. Si eres mujer a partir de 20 y tantos años, en puestos de responsabilidad, sabes que no vas a caer. Porque claro, ¿y si vas a ser madre? Uy, no. Ya. Y ya sabéis. Y eso a mí me parece un atraso. Claro. Al final es lo que comenta aquí Bunker Lab, que al final, claro, la ciencia, pues los científicos reflejamos también la sociedad, ¿no? Y la sociedad es machista, pues la ciencia también lo es. Lo que pasa, en fin, a lo mejor no es popular lo que digo, la ciencia promueve la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, el STEM, es lo que nos va a permitir sobrevivir como especie. Efectivamente. Entonces es donde no podemos permitirnos, en fin, está muy manido, pero es así, no podemos permitir perder el 50% de la capacidad de la humanidad. No podemos. También es que yo creo que tiene que haber un relevo generacional, porque en los laboratorios, por ejemplo, yo hablo de mucha gente mayor. Hay mucha gente mayor que sigue ahí arraigada y que no quiere dejar el puesto, y en cambio hay muchos jóvenes científicas, mujeres, que quieren dar el paso pero no pueden porque están los despachos ocupados, por ejemplo. Claro. Y hay casos que está la persona con plaza, como se la sacó hace tantos años, a lo mejor tiene un currículum peor que esa persona joven. Eso es. O sea, que si se hiciera a igualdad de condiciones, la persona joven puede que superase en currículum a la persona mayor que está ocupando la plaza. Sí, totalmente. Debería ser más justo.
la verdad. Mm. Lo que vamos a ir haciendo, ya son -4, se me ha pasado volando, chicos. Esto es Como siempre, bestial, sí. es bestial. Así que nada, vamos a ir despidiéndonos y contando un poco, quiero que os expandáis, o sea, que os hagáis auto-spam para que los oyentes sepan cómo encontraros y sepan cómo seguiros, ¿no? Así que, a ver, Ana, vamos a empezar, vamos a hacerlo aleatorio. Bueno, pues a mí me podéis encontrar en YouTube como Anisotropía, bueno, Ani de Anisotropía, y en Twitter lo que os decía, ahora estoy haciendo un hilo de científicas, cada día una, así que os invito a jugar conmigo todos los días en Instagram, Twitter o Facebook. Guay. Héctor. Vale, pues Voy a alternar chicos y chicas, que hoy que somos mal. hoy se puede. Hoy se puede. Bueno, pues yo estoy sobre todo en Twitter, que es @darksapiens. También estoy en Instagram, pero lo uso poco. O sea, debería poner más posts. Pongo stories, pero igual que en Twitter, hago retweets sobre todo de cosas que me han interesado y tal, pero si se me hacen preguntas, las respondo sin ningún problema. Sí, y además es muy, muy salado. Y también Así. tengo un blog en el que debería escribir más, pero lo tengo Estás enlazado. comprometiendo ahora, Héctor. Muy bien por sacarlo. ¿Cómo? Que por decirlo ahora te comprometes a alimentar más el blog. No, si tengo Calla, que cosas nos meten un pendientes. lío, porque tenemos que ver, todos estamos en la misma situación. Pero eso, o sea, el blog lo tengo enlazado en Twitter. Y pues de lo que he ido poniendo hasta ahora, pues hay contenido más o menos. Quiero añadir más cosas, pero bueno. Y sí, allí en los comentarios del blog también se pueden preguntar cosas, que eso ya no lo hace nadie. Ah, es Eso verdad. ya nadie comenta en los blogs Nadie. y ahí se puede responder y queda el tema respondido. Para todo el que llegue. Claro, no se Es- pierde en el timeline. Y eso, pues Guay. yo me dedico a esos temas de astrofísica sobre todo y también fan de astronáutica, de Star Wars, pero de ciencia en general me interesa todo. Muy bien. Patricia. Pues nada, yo me podéis seguir en Twitter como @itap27, que es mi nombre al revés, en realidad es Patti, pero bueno. Sí, ha caído Héctor ahora. Yo acabo de caer. Es que antes no lo oí bien. ¿Qué edad tenías cuando te diste cuenta de que el nick de Patricia es pata al revés? Y bueno, nada, yo participo en varias actividades de divulgación científica. Una de ellas es Ciencia Terapia, que la podéis seguir también en Twitter, que lo lleva Jesús, que es encantador. Y os podéis inscribir también como voluntarios porque mola mogollón ir a los hospices con los niños. Bueno, ahora estamos parados por la pandemia, pero bueno. Es una satisfacción, la verdad, estar con los niños y ver sus caras de felicidad de cuando hacen los experimentos y todo. Y luego estoy con la Biotech también, que son las charlas que luego te paso en enlaces, Sí. Sara, para la de Henrietta. Y La bueno, del buceo. sí, la del buceo también, de Juan Carlos. Y nada, y en Twitter pues retuiteo también básicamente, y alguna vez pongo algún comentario o cosas así, pero poco más. Juan Carlos. Pues yo me muevo, como comentaba, fundamentalmente en Twitter, Apuntes Ciencia, todas las mañanas, donde la mañana no es un compromiso horario porque bueno, varía bastante. Pongo un tweet etiquetado Buenos días sobre algo interesante que he encontrado y de vez en cuando escribo en Naucas. Alguna vez tenemos una asociación en la ciudad donde vivo, de la ciencia, que se llama Ciencia con Tres Encantos, y alguna vez hemos ido a centros de Cruz Roja, por ejemplo, enlazando lo que decía Patricia. Bueno, no hay nada igual a ver las caritas de los niños cuando descubren lo pequeña que es la Luna comparada con la Tierra o lo lejos que está. Bueno, o sea, divulgar para niños es genial. Es alucinante. Sí. Es alucinante. A la par que difícil también. Sí. Es un poquito más difícil. Según la edad, hay alguna edad que pasan de ti por completo. Sí. Hay una edad Menos de 8 años, yo no sé, o sea, no sé mantener la atención, por ejemplo. Pues menos de 8 años, pertenezco a un grupo de divulgación llamado Ciencia a la Carta
Y su especial, lo bueno que tienen, son las actividades que tienen para coles y son niños pequeñitos de menos de 8 años, ¿no? Entonces va una bruja que les explica que la magia, que hace cosas de magia y una química que les dice, no me creo yo eso. Y les demuestra que no es magia, sino que es química y les habla de método científico y tal. Qué guay. Y todo Qué bueno. Sí, y la bruja Vanadia. Y todo con experimentos. Es súper bonito, te lo pasas genial con ellas y ver las caras de los peques es la bomba, pero la bomba. Claro, pero ya necesitas como todo el performance, ¿no? Como Sí, Claro. que sí. es otro rollo ya, pero por eso digo que a mí me Bueno, parece sí. mucho más difícil, porque es Sí. otro concepto, ya tienes que a la vez entretener y mantener la atención. Eso es, te tienes que montar Mm. tú un tinglado muy, muy complicado, Me ¿no? estoy acordando de una charla que di con mi asociación de astronomía cuando estaba, creo que justo había empezado la carrera o algo así. Y era una sobre el sistema solar o algo así. Y un niño hizo una pregunta y empecé mi respuesta diciendo, es buena pregunta. Pero a la hora de responder, el niño se quedó con que había hecho una buena pregunta. Ya, he hecho una buena Y el pregunta. niño ya Y estaba le como, perdiste ¡guau! ahí, No le hizo nada perdiste. más. Pues lo expliqué para el resto, pero el niño ya se había quedado contento con que había hecho una buena pregunta. La ¡Qué respuesta ya le genial! da igual. Nuria Campillo, que ha participado varias veces en Encerrate por la Sí, Ciencia, es la creadora, junto a otros cuantos, de esta asociación que tenemos en la ciudad donde vivo, ¿vale? Y para el 11 de febrero ha ideado un cuentito, que vamos a contar a los más pequeños, que se llama La científica y la bestia, basado en La Bella y la Bestia, pero la Bella no se cree que la bestia sea un encantamiento y nada. Entonces la Bella se pone a investigar y descubre que es que la bestia tiene una enfermedad rara. Y entonces desarrolla Ostras. qué Vamos, me la ha chulo. contado y fue delicioso, súper chulo. Así es como se puede Wow. acceder a los niños, es difícil. Mm, Sí, claro. sí. Mm. Y Ya os digo, entonces hay cosas. desarrolla el Interesante. medicamento, en fin. Ay, yo quiero ver ese cuento. Yo Pues a ver también. si Sí. grabar con niños siempre es difícil, Sí, no. pero lo moveremos. Hmm. Ujú. Y Sí, pero también aunque ha hecho otro sea... sobre Rosalind Franklin, que se llama El misterio de la foto, en plan detectivesco, Wow. de que le roba la foto y bueno, en fin, basado en la famosa foto 51 de Rosalind Franklin. Sí, sí. Wow. De hecho, voy a spamear un poco también porque, porque yo hice un escape room de Rosalind Franklin y el cuaderno perdido de Rosalind Franklin en la noche de los investigadores, que bueno, lo tengo apartado ahí con mis amigos para ver cuándo lo volvemos a retomar, pero que lo tenemos ahí por si alguien quiere o algún colegio Sí. quiere hacerlo, pues que lo estamos disponibles para hacerlo. Qué guay. Está muy Wow. chulo. Mola. ¡Manda, Patri! Sí. Bueno, voy a despedirme si me dejáis. Bueno, yo soy Sara Robisco, Sara RC83 y ya está, podéis encontrarme en Twitter y ¿Y ya? poco ¿Ya? más y ya. Bueno, y en mi blog, Viajando con Ciencia y algún jueves que otro en Coffee Break. Claro. Pues también vamos a despedirnos de nuestro patrocinador, el grupo GMV, que es un grupo tecnológico maravilloso, sin el cual no estaríamos pudiendo otra vez volver a estar aquí. Un besazo, sobre todo, muchas gracias por estar ahí y por escucharnos en el podcast para los que nos estáis escuchando. Y gracias. Así que un saludo. ¡Chao! Hasta luego, ¡Chao! gracias Hasta chicos y luego. chicas.